Bienvenidos a un nuevo martes de Keita Valde, bienvenidos a un nuevo programa de Trecuartista aquí, en YouTube. Bueno, antes de nada y antes de continuar cualquier cosa, vais a ver que hoy vamos a tener una pequeña... Bueno, vais a ver que el marco ya no es el mismo porque vamos a dar el primer aviso, estamos grabando en medio del partido contra el Sassuolo, es decir, vamos a ir documentando en directo un poco el partido según lo vayamos haciendo. Segundo punto importante, hemos adquirido una nueva persona al proyecto, un nuevo fichaje, tenemos realizador, ya no nos vamos a pelear con la tecnología, ni Carlos ni yo. Saluda Rafa, ¿qué tal estás? Hola, buenas, soy aquí el nuevo realizador. ¿Qué tal a todos? Bueno, intentaré hacer mi trabajo lo mejor posible. Y para los que leáis los comentarios de Trecuartista, soy yo el que les machaca con lo de que no metieron a Nico Paz en el 11 revelación del año pasado, que ya me diréis. Efectivamente, es Bueno, Rafita. y por estas cosas, aparte de otras razones que yo creo que son evidentes, Rafa no va a cobrar nada. Efectivamente. No, bueno, a Rafa le pago yo en cafés, básicamente, que es de mi tierra. Pero bueno, vamos a ir un poco al grano, porque si no, a las horas que grabamos, obviamente, porque eso no ha cambiado, gente. Las horas a las que grabamos, eso no cambia, por lo que sea. Siempre elegimos o muy tarde o muy temprano. La cosa se trata de empezar y empezar rápido. Venga, vamos un poco con los primeros partidos de la jornada 12, porque esto es el programa número 12 de Trecuartista. Entonces, Carlos, ¿qué prefieres? ¿Udinese, irnos a Friuli o irnos a Cagliari, Nos creo que vamos era? a ir a Sardeña, nos vamos a ir a Nos vamos a ir a Sardeña ya Sardeña. con ese partidazo de 6 goles, Iván, que hacía Cuenta, tiempo ya que no veíamos tantos goles en un partido en el que jugara el Genoa, ¿eh? a ver, realmente es raro. Solo por el hecho de cómo es el equipo de Pisacane es un resultado ya muy raro. Es un resultado que te deja con una sensación sobre todo... A ver, personalmente, a mí me gustó mucho más el Genoa, ¿eh? Eso va por delante, pero ninguno de los dos venían siendo dos equipos con capacidad para hacer cosas en ataque. De hecho, podemos hablar del Cagliari, que si no me estoy equivocando, el Cagliari en toda la temporada tiene solo... No, no, perdón, el Genoa en toda la temporada tiene solo 11 goles marcados, para que nos hagamos una idea. Y vamos en la jornada 12. Entonces, que metan y esto contando los 3 goles que han metido. Antes de esta jornada, tenían 8 goles marcados en 11 jornadas. ¿Supone algo diferente para ti? La pregunta es esa. Yo creo que no, porque tenemos que analizar por dónde vienen los goles. Lo que está claro que en el Genoa siempre ha habido ese fallo en el delantero centro, sobre todo lo que llevamos de temporada, y ahora tenemos un nuevo entrenador, pero hay cosas que siguen sin encontrarse porque tampoco hay una plantilla para poder aferrarse a ello. Vemos que Ostigar tiene que ser un tío que lleva 3 goles y una asistencia en 4 partidos, tiene que ya dar su granito de arena. Tenemos a que Aarón Martín da el gol del empate, pero yo creo que es de Caprile ese gol en propia, porque la verdad que el gol de Aaron Martín, pobrecillo, porque es español, hay que quererle mucho, pero la cantada de Que, ta- Caprile no tiene ningún tipo de sentido. Y que que luego, también dime, No, no, realmente digo, solo decir, era de las pocas veces que veremos y hemos visto a Caprile cantar esta temporada de esa forma. y que también se junta con un gran partido de Vitinha. Que sí que es cierto que ya a final de la temporada pasada estábamos viendo que empezaba a jugar bien. De esta temporada, no todos los partidos, pero había algún partido que hemos visto pues un nivel diferencial, también viendo el bajo nivel que también tenían los compañeros, pues al menos Vitinha ha cogido un poco la mochila y ha querido dar un poco más de sí y lo hemos visto, pero es un partido que muy igualado, que el Genoa podía haber hecho más, pero si no llega a ser por esa cantada de Caprile, el partido lo iban a perder. Y ese es el principal problema que va a persistir siempre. Que aun jugando superior, ya no muy superior, pero jugando mejor que el otro equipo, eres Sí. incapaz de ni siquiera estar empatando el partido. A ver, yo aquí voy a contextualizar un poco. Me parece, o sea, por ejemplo, siendo un poco honestos y concluyendo un poco el partido, el Genoa es un mejor equipo porque Daniele De Rossi para mí es un entrenador de un estilo mucho más ofensivo que Pisacane. Pisacane, podemos valorarlo el ejercicio defensivo como que ha construido una defensa y no es diferente ahora. Me refiero, Mina, Luperto, Zappa, para mí son una buena defensa de la tabla baja. Otra cosa es cuánto funcionen, pero para mí es una buena defensa de la tabla baja y Palestra, por ejemplo, es a lo mejor el elemento más diferencial en ataque de esa defensa. Sin embargo, si tengo que apostar, hombre, yo creo que el Genoa a la larga, sobre todo por lo que estamos viendo ahora, va a crecer bastante más. Claro, o sea, Vitinha, por ejemplo, para mí me alegro bastante porque es un delantero que ha sufrido bastante. Es un tío que ha venido por una cantidad récord en Genoa, ha tenido ciertos problemas de adaptación y ha estado muchísimo tiempo renegado porque el año pasado por un lado Pinamonti y este año por el lado de Colombo, Cator, que no se sabe muy bien qué es, y mucho otro tipo de perfiles, no ha tenido tampoco continuidad. De repente la encuentra con De Rossi
y se siente futbolista de nuevo y además responde, que es lo importante. Yo creo que además es lo más importante. Entonces, yo me tomo el empate como algo que obviamente para mí era del Cagliari, pese al nivel del Genoa, pero que yo sobre todo le doy crédito a cómo acabará la temporada y creo que el Genoa llegará mucho más lejos con De Rossi que Pisacane con el Cagliari por el simple hecho de cómo están proponiendo. Sí, que es curioso porque el Cagliari había empezado muy bien la temporada y le hemos ido diciendo, pero ya son 5 o 6 jornadas consecutivas, que puede ser peor o mejor el resultado, no estamos viendo esa fluidez en el juego de Cagliari como la que veíamos al principio. Y es curioso porque en el Cagliari teníamos un pretexto, que era que tenía muchos delanteros centros. Teníamos un turco que llegaba de temporadas atrás, literalmente ser la mejor joven promesa de la liga, Kiliksoy. Correcto. No está siendo el protagonista. Vimos que Belotti empezó bien la temporada con algún gol, pero esa lesión le dejó ya sin oportunidades de seguir demostrando su juego. Y tenemos a un tío llamado Gennaro Borrelli, que la temporada pasada estaba en ese Brescia que desciende y desaparece Ese de Serie mismo. B. Muy bien, Rafa. Y en su temporada de debut en Serie A, pues oye, ya está haciendo más de lo que podíamos esperar de él. Es que Son, tiene una historia, perdona que te trae, pero es que tiene una historia preciosa, lo que tú dices de Serie B, pero es que hay que irse antes incluso, porque es un tío de 25 años, que llega a Serie A con 25 años, claro, pero es que él tuvo el ascenso con el Brescia, creo, no, con Frosinone, que él se queda fuera del ascenso en esa misma temporada, lo venden después, justo esa temporada del ascenso, tiene más de 100 partidos en Serie C, si mal no recuerdo, que vamos, para tener 25 años es un mérito bastante grande, y acaba ahora en Serie A con ya creo que son. ¿Cuántos goles lleva? ¿Cuatro? creo que son 4 goles. No, 3 goles en 500 minutos, 570 minutos. Me parece una cifra más que interesante para un tío de Encima, 25 años sí, sí. que viene de Serie B. Y un doblete hecho con la testa, o sea que muy bien. También no sé cuánto mide, creo que nos llega cerca del 90. No, cerca no. 1,94, bien, Rafa. Entonces también supongo que será una característica que interesó mucho al Cagliari en esta temporada, sobre todo en el mercado de fichajes. Y oye, se le veía muy feliz, sobre todo se le veía con ganas de redimirse y decir, y podéis confiar en mí, es decir, yo vengo con un poco con el listón bajo, pero aquí voy a estar para el máximo. Y es una cosa que podemos rascar también del partido del Cagliari, ya que de Elia Caprilli no podemos sacar nada, al menos vamos a sacarlo Es raro lo de de Caprile. Borrelli. Es raro lo de Caprile. No, no creo que. También te digo, no creo que es lo que dije antes. No creo que veamos muchas más cagadas, por decirlo así brutalmente, como esta de Elia. Porque seguramente, bueno, eso y porque seguramente de aquí a mitad de temporada o el año que viene estará jugando en algún equipo mucho más importante, si nos fijamos tal. Por cierto, destacado también, gol de Expósito, que no es su mejor actuación, pero ha habido otros momentos donde ha hecho una actuación que merecía un poquito más y se ha quedado sin ella. Me acuerdo del partido donde le metió 3 largueros, que no me acuerdo Sí. contra quién fue, pero metió 3 largueros y se llevó, y fue una actuación espectacular, que casi lo meto con 11 de la semana. Pues en este caso, sin a lo mejor hacer el partido de su vida, hace una actuación suficientemente buena como para llevar su primer gol en Serie A, porque es el primero, ¿verdad? 23 Sí, años. y un No, gol de segundo gol en Serie A. y un gol de exterior, oye, que al menos dejando un poquito de detalles de calidad, de que no están mal. No, que la tiene. O sea, la cosa de Sebastiano es que le faltan cifras, pero que tiene esa calidad. Y el problema es el saber que posiblemente, y yo creo que es así, sea el peor de los tres hermanos. Bueno, Estando, sí, Salvatore en el Spezia. bueno, Iván, que Salvatore siga en Serie B, no se lo cree nadie, ya te lo digo yo. El año que viene me das A la ver, razón. sí. A ver, sí, pero no me parece. Tampoco me parece una familia mala, ¿eh? Me parecen bastante No, guays. pero si en el momento que es para mí Sebastián Espósito es el peor de los tres, mala no es la familia, eso ya te lo No, no, aseguro. no. O sea, salen muy factibles los tres, de hecho. Sí, sí. Entonces, eso Encima sería que, un por poco. cierto, los hermanos ¿Sí? tienen un equipo que es solo amateur, es decir, de formación, en Brescia. Ah, eso no lo sabía yo, mírate. Sí, 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 sí. Pero es de ellos, o sea, es como tal de ellos. Sí, sí, sí. Empresarios con 20, 22 y 23 años. Mira qué bien, los chiquillos. Solo formación, solo formativo, pero oye, que está bien, que Bueno, todo en lo vez que de sea. Te voy dedicarse a decir una cosa. a salir que todos los días de fiesta se dediquen a promover la formación de jóvenes italianos. O sea que, oye, bienvenido sea. Que no nos viene mal, no te voy a mentir. Escucha, aún será más fructífera esa academia formativa que alguna de algún club de fútbol que nos conocemos, ¿eh? Cuidado. Y nada, mira, busco un poquito de información así para acabar. Si quieres, vas pasando tú al siguiente partido. Vale, pues venga,
vamos a pasar a un partido que personalmente me hace ilusión. No llevo la camiseta, pero este Bologna fue a Friuli a pasearse un poquito, la verdad. Si te soy sincero, lo que más me ha gustado de este equipo, esperad un segundo que tengo aquí los apuntes porque ha sido un día caótico y no hemos tenido muchísimo tiempo para planificar algunas cosas. Pero bueno, el rodillo toscano, yo lo he bautizado así ya directamente, porque estamos viendo el mismo rendimiento que vimos en marzo del año pasado, pero llevado a noviembre. Y yo te voy a decir una cosa, y lo he dicho ya en el anterior mañana, martes de Keita, ¿vale? Perdón, que me fui a... se me cambió la palabra. Si este nivel se mantiene, cuidado, porque no pierden desde el 21, no, desde el 25 de septiembre que no pierde el Bolonia. Y está, si mal no me equivoco, a una victoria del liderato. Porque es ahora mismo quinto con 24 puntos. Si gana el próximo fin y pierde los 4 que están delante, se pone primero el Bolonia. No me parece una broma, ¿eh? No me parece ninguna broma lo que está haciendo el Bolonia, que además es muy bonito de ver, porque es el mismo 4-2-3-1 del año pasado, Carlos, pero que tiene las funciones muy definidas, como el año pasado también, pero mejoradas. Por ejemplo, es la primera titularidad de Benja Domínguez, porque se ha lesionado Jonathan Rowe. Sorprende al no poner a Cambiaghi. ¿Por qué? Porque enfrente tiene un equipo que es una defensa de tres muy rígida, muy posicional, que necesita romperse desde lo dinámico. Cambiaghi es un jugador muy eléctrico, pero no es un regateador puro, por decirlo así. Lo que Benja te aporta es que pisa el balón, se encuentra al defensa, le ofrece la bola y la esconde y se regatea al defensa. Entonces, esto es lo interesante, tener extremos así. Luego Orsolini es el pack completo de todos lados. Y en un equipo que mueve el balón tan de lado a lado, es espectacular. Porque acaba siendo un dinamismo y una cantidad de disparos que acaban provocando que alguno, pues en este caso Povia, acabe siendo gol. Lo que está claro, perdón, para lo de antes, se llama el Voluntas Brescia y está así por los dos hermanos Espósito, por Pío y por Sebastiano. O sea que curioso. Y nada, y volviendo a este partido. ¿Y Lo Salvatore de... dónde quedó? No, pues no está, o al menos en la información que tengo en mis manos, no tenemos a Salvatore. Fue una cena de Navidad, sí que él, tío. Y ya te digo, volviendo al partido, es curioso, ¿eh? Cómo gafamos a las actuaciones de Nicolò Zaniolo. También te digo, venían dos partidos consecutivos, que hicimos el vídeo y luego era un partido contra la Roma y un partido contra el Boloña, que tampoco A podemos ver, no era pedirnos. fácil. Más que nada porque para mí la única seguridad y certeza que tiene Udinese, y Solet casi la mayoría de las veces es una certeza, por no decirte el 90%, pero te puedo decir que Artur Ata es un 100%. Es que yo voy por ahí. O sea, para mí el único que ha mantenido el nivel como tal de este Udinese es Arturata. Y no me parece una locura, lo comenté por el grupo de Trecuartista, decir que es top 5 regateadores, no, top 5 centrocampistas de la liga. Es desequilibrio puro. Me recuerda a Pedri en algunas cosas, obviamente no en la capacidad organizativa, pero en la forma de llevar el balón. No, Rafa, esto no es mentira. La forma de llevar el balón, la habilidad con el balón propio de hacer croqueta, regate, desliz, slalom y el caño incluido, porque fue una jugada que pasó en este partido, es escandalosamente parecido al Canario. Otra cosa es la capacidad organizativa, que él no es Sí. un organizador. Es Como para diferente. mí es más como un Bellingham, pero te podría decir con diferente Tiene, estilo, pero tiene el cuerpo de Bellingham, pero para mí tiene una habilidad y una calidad que de verdad se asemeja muchísimo a Pedri. O sea, y ya dijeron desde Udinese, por cierto, noticia de la propia prensa de Friuli, 40 millones o nada. Y me parece un precio muy razonable para lo que es, me refiero. Creo no, que está al nivel de ese Rodrigo de Paul. El Rodrigo de Paul hacía esas cifras. Hacía muchas más cifras, perdón. Pero es que en cuanto a calidad y por edad, porque Rodrigo de Paul sale de Udinese con 26 años, creo. Arturata tiene 22, creo. No supera los 20. O la, sea, no la, supera la... la, la cosa es, Iván, que yo no sé cómo lo haces, pero si quisiera la gente solo hundirte tu carrera periodística porque hablas de Udinese, y mira que todo lo que dices tiene todo el sentido del mundo, que ya tuvimos problemas en TikTok, que sí, 22, chicos, Zaniolo, 22 años. Zaniolo, que conocéis todo el mundo, que sí, que la Roma ha jugado muchas veces de extremo, de media punta, como está jugando Udinese, en este partido juego más retrasado, pero todos los partidos anteriores ha jugado en doble punta. Ya tiene que jugar delantero centro, de ahí que le quitará la posición a Ike Bravo. Por ejemplo. Porque Eso, TikTok. no hay otro espacio. A Entonces, ver. como salga ahora un clip también de que Arturo Eta es Pedri, se van a pensar que Iván es una cuenta meme de Udinese. No, vamos. Por cierto, Rafa, cambia la cámara. No, pero me refiero. No, vamos a ver. Yo a Arturata considero que es mejor que. Para mí, Arturata es el mejor de todo el ecosistema udinese. O sea, quizás Solet, en cuanto a lo que es posición distinta,
puede equipararse a ese nivel. Y yo creo que pasado el año 25-26, depende mucho del propio Udinese el querer hacer un proyecto competitivo o no. Porque depende también de Udinese el decir, vale, Artur Ata vale 40 millones, Solet vale otros 40, y Zaniolo vale otros 30-40, y a lo mejor de repente si nos... Bueno, no, mentira, Zaniolo está cedido, pero acaba contrato con Galata. Pero de repente a lo mejor, yo qué sé, me falta otro. ¿Cuál era el cuarto? Iker Bravo, ¿se le da bola o no se le da bola? Me refiero, ¿sabes? Esta es la dinámica que puede pillar Udinese. Ya no por Iker Bravo, que me parece un buen futbolista, pero me parece que ahora mismo no tiene hueco por tener ese talento todo delante. No, Es que además, totalmente. además creo que si no estuviese Zaniolo, yo quizás soy Rounjaich, el entrenador, y pondría a Ata de segundo punta, porque tiene tanta calidad que seguramente me fabrique goles. No, lo que está claro es que tiene mucha llegada. Así que a lo mejor pierdes a alguien más atrás que pueda darle pues ese desplazamiento lateral que le da al equipo, pero la cosa es que cara a portería tiene gol, tiene mucha llegada y tiene garra. Y decir, yo creo que tampoco veríamos un desperdicio para nada ver a Artur Ata delantero centro. Lo que sí que vamos a hablar un poco de Bolonia, porque no deja de haber ganado 3-0. Tommaso Pobega, doblete y penalti provocado, que luego acaba fallando Orsolini, que aunque hace una asistencia a Orsolini, no es de los mejores partidos de Orsolini. Va, Para pero nada. ¿cómo podemos? A ver, es que yo no sé cómo poder explicar en pleno 2025 que Povega es un centrocampista válido. Es que tú lo ves sobre el campo y parece que se tropieza, tío. El problema es que es estética. Es que es antiestético completamente. Claro, si tú, por ejemplo, no ves calcio como Rafa, de repente tú lo ves un partido y dices, pero este tío, ¿cómo es profesional? Ya, bueno, pues de repente te casca partidos como este y te das cuenta que tiene estas cosas. No, bueno, doblete en 5 minutos, ¿eh? Nadie marca un doblete siendo centrocampista sin saber cómo se juega esto al fondo. Exacto. Había esta frase de un jugador de fútbol está mucho más cerca del mejor del mundo que tú de él, ¿no? Pues será algo parecido con Tomás Povega. Ya te digo, doblete en 5 minutos y luego llega al final del partido. Giovanni Fabián tiene una que, que no se puede explicar cómo falla. Y al final acaba dando la guinda del pastel Federico Bernardeschi, el próximo capitán de la selección italiana en el próximo mundial. Puedes, Rafa, sin que, ya que vamos, quiero decir una cosa más de Bolonia, búscanos una foto de Bernardeschi así con el pelo rubio y tal, cuando puedas, porfa. Si puedes, como mensaje, más que nada. Pero mira, vale, Antes de operarse. eso. El contraste es importante, pero bueno. La cosa con el Bolonia es que yo lo que creo que es más importante es que hay piezas que han sabido revalorizarse. Por ejemplo, Bernardeschi para mí esto me vale perfectamente. Vale que se le fichó, quizá, y esto creo que es más por cómo es la prensa italiana que por cómo es el jugador propiamente, porque la carrera de Bernardeschi lo hemos comentado muchas veces. Para nosotros, en lo que es en la historia reciente del calcio, no puede ser que haya tenido tanto protagonismo un jugador que ha vivido de una temporada únicamente. O por lo menos para mí, no sé, Carlos. Pero la visión que tengo yo de italiano como entrenador es que es un tío muy inteligente, porque sabe perfectamente que seguramente Bernardeschi no es un fichaje que él haya pedido. Pero tiene ciertas características para el final del partido que ya estamos viendo en ciertos momentos que le están sirviendo. Y donde el año pasado a lo mejor Jens Odgaard no te daba para aguantar los 90 minutos y de repente perdías ahí hacia el final. Me acuerdo el final de la Copa Italia, tío, que hacen 60 minutos espectaculares y los últimos 30-20, por tener pulmones a cero, por no tener un banquillo que dices tú, bueno, es del nivel alto, de repente se queda corto de calidad y tienen que empezar a cambiar el plan de partido, a aguantar mucho más atrás, que aguantaron y ganaron, pero podía salirte mal. Este año yo veo a Fabián mucho más hecho, veo a Bernardeschi un poquito más útil que a lo mejor algún jugador que había el año pasado. Entre jugadores como Zortea y Likoyanis puedes hacer algo entre un medio centro y un extremo, perdón, entre un lateral y un extremo que puede ser interesante. Hay mucho más banquillo y yo creo que se nota, porque hace finales de partido del Bolonia últimamente mucho más controlados. Sí, y también lo que. ¿Cómo? Ahí ya te explayas tú. O sea, ahí ya te dejamos la creatividad. Y No nos, lo que te no iba. nos metas, no nos metas nada censurable, porque este tío tiene fotos muy censurables que a poder ser, ¿sabes? Y lo que es curioso es como de que temporada a temporada de Bolonia vemos como que se van cayendo nombres más grandes en el equipo. Es decir, que sobre el papel te puede parecer un equipo menos atractivo que la temporada anterior. Correcto. Pero Vicente Italiano lo que tiene es que sabe cómo equiparar, sobre todo, el tener un buen once y sobre todo unos buenos suplentes y hacer mejores jugadores a los suplentes que tiene. Y sobre todo Claro, es la competencia que tiene. Lo veíamos, por ejemplo, en la banda izquierda con los Benja Domínguez, con Cambiaggi.
la temporada pasada ya seguía y esta temporada sigue estando ahí. Entonces yo creo que el hecho de tener una competencia tan sana entre los jugadores, que ahora tengas a Bernardeschi y también te pueda jugar en la media punta de extremo derecho y todo, solo hace que potenciar al equipo. Yo creo que Vincenzo Italiano es un potenciador de jugadores y en este caso un potenciador de equipo. Ese es Hostia, Bernardeschi. oye, pero ¿qué hace Henrik Larsson, tío, ahí? A ver, para el que no ubique a este señor fue una persona que valió 40 millones de la Fiorentina a la Juventus en su momento, en 2018, cuando quería formar la Juventus un tridente de ensueño para Cristiano Ronaldo y Dybala. El tercer integrante de este trío fue Federico Bernardeschi, 40 millones de euros. Una persona que se ha operado todo el cuerpo, que la persona que veis ahí en esa foto ya ni siquiera se parece a lo que es hoy, y el de esa foto tampoco se parece al primero en la Fiorentina que habíamos visto. Pero es una persona que llegó alegando a Bolonia, después de estar en Toronto MLS 2 años, que él querría jugar el Mundial con Italia. A día de hoy es suplente en Bolonia, ¿vale? O sea, para que nos hagamos una idea. Pero bueno, continuando un poco, y gracias Rafa por la foto, la verdad. Continuando un poco lo que estábamos diciendo, la importancia sobre todo de también, por ejemplo, Benja Domínguez, me parece que en algún punto de la temporada tenía que entrar. Y yo creo que ya vamos a ver que lo que mola de Italiano es que cuando sus jugadores entran, no hay una fase de adaptación, entran listos. Si no te ve preparado, no vas a entrar. Le pasó a Miranda al principio de temporada y ahora es indiscutiblemente uno de los mejores laterales de la liga. Quizá el único que podemos decir así es Hegen. Que yo creo que Hegen y Vitic empezaron un poco dudosos, pero porque no tenía otra opción, Vincenzo, porque se le había ido Beukema y Lukumi quería irse también. Entonces tuvo que apostar el todo por ellos dos. Pero me parece que los dos, o por lo menos Hegen por lo menos, ha dado un salto de calidad importante. Creo que ahora mismo sí que podemos decir que es un central para el Bolonia bastante interesante. Sí, y que sobre todo es a mirar a medio plazo. Eran muchos fichajes, sobre todo en defensa. El que tú puedas construir una zaga defensiva buena con 2 partidos es muy difícil y el entrenador que lo haga, yo creo que es más parte del jugador que del entrenador. Es decir, no puedes hacer que todo encaje tan bien al principio y creo que en el Bolonia es un caso en el que vamos a ver que partido a partido el equipo va mejorando. Sobre todo se va acercando más a lo que busca cada año, ser un fijo en posiciones Champions, posición Europa League. Una cosa que hace Es que 5 años era impensable. Tal cual. Y yo, mientras tengan a Vincenzo, me creo lo que sea. Ha renovado, está renovado hasta Sí, 2028 y yo de verdad me parece que mientras tengan a Vincenzo Italiano, podemos ver una Atalanta 2.0 mucho tiempo. O sí, sea, sin coño, problema ninguno. y que hablamos ya de haber participado en Champions, de haber ganado la Copa Italia y viendo cómo está la temporada de equipos como Alacho, que puede ser más dubitativa, equipos como Atalanta, de la Fiorentina ya no hablamos, sí, vamos a hablar ya enseguida de la Fiorentina porque si no, no nos da tiempo, De la pero Fiorentina, de la Fiorentina es un melón que hay que abrir con Manoli porque a mí me parece que están haciendo las cosas bastante mejor, pero obviamente empiezan muy tarde. Pero bueno, acabando por Udinese, veo un poco. Es que sin ser malo, pero siendo también realista, Udinese es un proyecto donde si yo soy todos estos jugadores que hemos mencionado antes, querría jugar en el Bolonia antes que en el Udinese. Porque una Arturata en manos de Vincenzo Italiano, un Solete en manos de Vincenzo, se convierte en un jugador, pero ¿dónde? Vamos. ¿Por cuánto lo ya, vendes? ¿Por otros 60 millones, 70 millones, como Cirque? pues sí. Pues sí, la En cosa es que el fin. Bologna cada temporada va a sacar su fichaje este de 30 a 40 millones. Ya lo vimos la temporada pasada en Alendoy, anteriores con Cirque, Calafiori. Hombre, lo sorprendente está en que este año por lo menos perdieron a Beukema y a Endoy, pero a mí las piezas más importantes, por decir, bueno, Beukema era importante, pero las piezas más importantes, que son a lo mejor Lucumí, Santi Castro y Orsolini, no me las han tocado. Sí, claro, Miranda, siguen Miranda, perdiendo. no, Claro, la broma Miranda es verdad, Miranda tampoco lo han perdido, y va a que renovar ahora. claro, pierden jugadores que yo creo que su nivel es imprescindible, pero el jugador en sí no es imprescindible. Estoy de acuerdo. O sea, Jonathan Rowe, si se mantiene físicamente, ya hizo algunas cosas que me recordaban a Dan Endoy. Cambiagi está a un nivel muy top. No me parecen, tiene razón en que no me parecen tan, me refiero, es más fácil encontrar un central para sustituir a Beukema que un extremo que represente lo que es Orsolini, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Y Entonces vamos a, hilando con no, no, Federico Bernardeschi, ¿no? Vamos a hablar de la Fiorentina Juve. vamos a hablar un poco de la Fiorentina Juventus, que aquí ya quiero saber tu opinión primero y yo te doy la mía después, porque la mía es, siendo un poco positivos, que ya hemos sido muy negativos, favorable a la Fiore. Sí, en un partido que yo tampoco considero que ninguno de los dos haya hecho un partidazo, te he de decir que me parece un poco más superior el de la Fiorentina que el de la Juventus. Más que nada porque yo de la Fiorentina también venía con unas expectativas, bueno, unas expectativas que le puedes tener a un equipo que no ha ganado ningún partido en lo que va de temporada.
Claro. Y con la Juventus, pues mis expectativas no dejan de ser un poco más altas, porque sí que venía de un empate en Liga y sí que tampoco ha resucitado, pero veíamos un comportamiento diferente, sobre todo también en ese juego que le quiere dar Spalletti a darle a tope a los carrileros, que justo en este partido lo hemos vuelto a ver, que le gustaba mucho Filip Kostic, que lo hubiera querido fichar en su momento para el Napoli, para el Inter en su momento también. Y ojo, gol de Kostic, que ya no sé si son 2 goles en menos de 5 partidos, al menos desde que está con Spalletti ya son 2 goles, porque hay un En tres partido que creo que partidos. mete, sí, que mete Cambiaso y mete Kostic, creo que es el primer partido de Spalletti. Lleva 3 Y, partidos en Liga y 2 goles, sí. y ya me parece una barbaridad. Y encima es un golazo de Kostic, pero de ahí me parece un golazo el de Mandrágora. Un pedazo de gol. Y encima es un partido que también venía un poco caliente, porque en un lado tenemos de delantero centro a Moise Kean, formado en la cantera de la Juventus. Hemos hablado un poco de él en la entrevista que tenemos con Carlos Blanco. Y por otro lado tenemos a Dusan Vlahovic, en la que se hizo uno de los mejores delanteros jóvenes de Europa en este equipo, en la Fiorentina, y luego acabó traspasado a la Juventus. Entonces era un partido en el que también buscábamos, bueno, se buscaba ese gol de Vlahovic, que hay una que tiene muy clara, que al final pitan penalti, pero luego no lo es, pero que casi mete gol. Es una asistencia lo que hace Vlahovic, pero no acaba metiendo gol. Y lo Para mismo mí en sí lo en es. el caso de Moise Kean, hace asistencia, pero no mete gol. La cosa con la Fiorentina y tengo la cámara congelada, dices. Hostia. A ver, espera un segundo. ¿Y cómo? Bueno, chicos, la realización hace que pueda hablaros y que Iván no parezca que no esté. Literalmente, que es una cosa cojonuda, ¿no? Sí, la A verdad ver, es que sí. un segundo. La verdad es que sí, queda bastante mejor. La cosa es, Mira, Glochi. ponle a Carlos mientras tanto, porque yo estoy en proceso de ver qué hago. Sí, no, Pero, no te preocupes. Mientras se vea la cara de uno de los dos, que no estemos hablando en off. básicamente. Pero la cosa, vale, No, era porque de. sí, luego de la Juventus te puedo destacar pues que Sí, ya Locatelli está. Vale. cuando la Juventus Le hace un doy, mal ya está. partido, muchas veces Locatelli es el que puede salvar. Y a veces cuando la Juventus hace muy buen partido, Locatelli es como que pasa ahí de ascendente. No sé, pero en este Mira, partido, ya te digo, no me parece una Juventus que mereciera ganar. Igual que a mí tampoco te hay puedo una decir que cosa. la Fiorentina quisiera ganar, en plan mereciera la victoria. Yo ahí sí. Yo ahí sí que creo que hay un cambio de guión en la Fiorentina muy grande. Sobre todo yo creo, y he anotado los nombres porque son Mandrágora, Faioli, Pablo Marí y Moise Kean. Creo que son 4 tíos que se han vestido el mono de trabajo y han sacado muchas veces el equipo adelante. O sea, me parece que ninguno de los 4 viene de una temporada donde podamos decir que a lo mejor... espera, ¿me escucháis? Sí, Vale, perdón. No, no, es que me silencié sin querer yo. No, no te asustes, Rafa. Vale, la cosa es, yo a esos 4 sí que le doy un mérito importante, porque yo creo que Fagioli, y se ha visto en el partido, si prestáis un poco de atención al partido los que estéis viendo este vídeo y lo ponéis de vuelta, veréis que es el primero en presionar. Es que no le he mandado la foto a Rafa, pero esto era una buena foto para poner en el directo porque tácticamente era muy importante. Es el primero en presionar arriba a Locatelli y es el primero en gestionar la salida de balón de la Fiorentina. Paolo Vanoli ha llegado a la Fiorentina y ha dicho, vale, voy a reorganizar todo el ecosistema. Caviglia no está, pero quiero que tú seas el líder de la Fiorentina y yo creo que otro líder importante es Mandrágora, porque yo creo que ya, y yo lo he puesto aquí, basta ya decir que este tío es un jugador normal. Es un infravalorado de los más grandes que yo he visto y que tenemos en el calcio, pero ya lleva 2, 3 años siendo un top 5 de una Fiorentina que ha tenido a Blajovic, que ha tenido a jugadores como, vamos, ha tenido jugadores por un tubo para compararlo y siempre ha sobresalido de los primeros. Luego, yo veo eso, o sea, estás construyendo algo muy interesante que te falta muchísimo por hacer. ¿Por qué? Porque empezaste muy tarde. Es como si empiezas una carrera de fondo con 100 metros de desventaja respecto a los rivales. O con 100 kilómetros de desventaja frente a los rivales. La mitad de la liga ya tiene la plantilla rodada, con los jugadores trabajados tácticamente, con muchas jerarquías establecidas. Tú estás empezando a dar la jerarquía a un chaval de 23 años, a un defensa central español de unos 30 y algo, a Moise Kean lo está recuperando física y mentalmente, que el tío se mató a correr, porque eso es verdad, se mató a correr. Y a Mandrágora lo está recuperando como el líder principal del equipo, que me parece lo más importante. Esto en la jornada 12. Y con Tona Juventus. Para mí el problema de la Juve, por ejemplo, y por eso te compro o sea, por eso no te compro el hecho de la Juve, para mí la Fiorentina hace mejor partido, es que respecto al partido de la Cremonese, el único o los dos únicos que han mejorado en esta Fiorentina son Kostic, que lo has dicho tú muy bien,
que ahí está, lo tenemos ahí. Es el único que seguramente podamos decir que ha mejorado con la llegada de Spalletti. Y con Mainers podemos a lo mejor pensarlo, pero no me parece que desde la central sea algo más complicado, sino una facilidad para él. Y luego Blajovic, que es un tío que se va a ir en junio, pero es que es el tío que más hambre le pone y que más ganas. Había un momento del partido donde estaba intentando él, con el brazo, indicarle a sus compañeros, va, chicos, fuera, fuera, sacamos el bloque. No lo sacó nadie, no le hizo caso ni Dios. Y para mí eso es muy grave, porque yo creo que hay un... Es algo que no quiero tirar al aire, pero hay un... Joder, es que hay un ambiente de jugadores en la Juventus que dices tú, hombre, si Spalletti no te motiva, porque el primer partido era bueno contra la Cremonese, el siguiente ya hizo alguna duda y este ya me parece el peor de los 3 que lleva en Liga. Si con Spalletti no lo consigues, si con Tudor te pasa un poco parecido, que al principio sí, luego no, y con Thiago Motta fue un poco lo mismo, igual hay que plantear que el problema no es el entrenador. Igual hay que hacer una limpieza seria de jerarquías en ese grupo. Sí, y ya no jerarquía, pero que me extraña mucho porque son jugadores que, por ejemplo, la Juventus, como puede ser Kefren Turam, Yildiz, que siempre que juegan bien el equipo o no gana o está muy cerca de ganar, son jugadores que 100% tienen que estar. Lo que pasa, seguimos viendo, por ejemplo, a Weston McKennie de media punta. O de, bueno, o siendo el Esa es comodín otra en cosa que no muchas, entiendo. muchas Eso es posiciones. otra Porque cosa. ahora sí que es cierto, si le damos tanta importancia a esos carrileros, figuras como puede ser la de Cegrova, como la de Francisco Cosisao, a lo mejor no le convence tanto al entrenador de meterlos tan cerca del punta, de media punta. Y a lo mejor pierden más protagonismo. Entonces, no sé hasta qué punto esta nueva forma de jugar pueda cortar a la presión de jugadores como puede ser Cegrova, Francisco Cosisao. Y A ver, si es ese caso, ¿por qué no intentar buscar que Openda haga algo Rafa se descojona. A ver, la cosa, Openda precisamente no me parece tampoco el ejemplo, pero yo, no sé, yo es una teoría que tengo y por lo que yo he visto en el partido, para mí el problema principal de que McKennie sea media punta es que yo creo que el propio Gilliz le pide a Spalletti jugar en banda. Porque yo, viendo el partido, te das cuenta que pese a tener un jugador como Kostic, que el tío vive en banda y ocupa toda la banda, me refiero, lo lógico sería que tú como entrenador, eso, y Spalletti es un tío que lleva 30 años como entrenador, dices, bueno, tienes que saber dónde está tu jugador y qué perfil tienes. Tienes un tío que va a ocupar toda la banda. ¿Qué haces con Gilly? Lo mueves al centro. No creo que un tío que entrenó a Francesco Totti no sepa ver estas cosas. Entonces mi teoría, y la que yo he desarrollado viendo el partido, es el propio Gilliz es el que se siente más cómodo en banda y le pide jugar en banda. Entonces, claro, de repente es Spalletti el que tiene que decir, vale, ¿y quién pongo de media punta? Francisco Conceição no es un jugador asociativo. Cegrova es menos que eso. Me queda McKennie. sí, Seguramente todos pondríamos a Gillies. Pero yo creo que hay un perfil de la plantilla que dice, vale, me siento cómodo de esta forma. Y eso no casa con un equipo ganador a lo mejor. claro, y apostando con un Mainers de central, también te quitas No, un no, jugador que eso pueda también. jugar de media punta. Pero es que eso también lo pidió él, que salió una conversación en el Corriere de la Sera, que tuvo una conversación con él diciéndole que le gustaría jugar como cuando jugaba en Holanda, de cara. Entonces eso también lo pidió él. Eso 100% sabemos que lo pidió él. Y yo me creo perfectamente que haya otros jugadores, como Gillies precisamente, que le pidieran jugar así. O Cambiaso, que precisamente también yo creo que le pidió jugar por dentro. No sé. Entonces, claro, lo que me falla ahí es ya un entrenador como Spalletti. Me refiero, me puede fallar Mota, me puede fallar Tudor 2 veces, me pueden fallar 2 entrenadores, a lo mejor un poco inexpertos, pero un tío como Spalletti, que no negocia la presión arriba, que la posesión es lo vital y que cuando sale Fabio Miretti al campo 15 minutos parece que se descubre la pólvora. No sé, yo también es un equipo, sabes que se dice lo típico que una mejor defensa, es un mejor ataque, tal, no sé qué. La Juventus ¿sabes la típica foto esta de los dos dragones que era el extremo, un dragón súper guapo, bueno, y luego muy tonto? Pues es el ataque, Sí, sí, sí. el centrocampo y la defensa de la Juventus. Para mí es que ninguno es el dragón. No hay ninguno que sea un dragón serio, salvo a lo mejor cuando ponemos la. Si lo separamos por bandas, igual sí. Si metemos a Ken Fenturán y Gilles en un lado y ya el resto miramos qué hacemos. Pero es que yo creo que de verdad, igual lo que le toca a la Juventus. Si no funciona Spalletti, lo que le toca a la Juventus es una limpieza como una barbaridad. O sea, y lo siento mucho, pero hay jugadores como Kelly, como Kalulu, como el propio Cambiaso a lo mejor, como McKennie, como el propio Blajovic que ya no va a estar, como Penda David,
que igual si no funciona, lo que tiene que hacer la Juventus es arriesgar ahora y formular un nuevo equipo. Lo que está claro O que uno- si no se hace algo en esta temporada o ya en verano, estamos en camino de ver al nuevo Manchester United de Italia. Lo comentaba el otro día José Rodríguez en Twitter y me parece lógico, pero si no vas a Champions este año, que por el nivel que estás dando, porque el año pasado aún bueno, hasta marzo no se te torció tanto la cosa, pero no, mentira, antes, en febrero, enero ya se te estaba torciendo, pero prefiero, ahora en noviembre ya se te torció hace mucho tiempo, en la jornada 9 ya se te empezó a torcer, estás séptimo por detrás del Como, el Como te está apretando, que es un equipo que claramente quiere ir a Europa, el Bologna, pues, pues cuidado, porque por nivel no estamos hablando de un mal equipo. El Bolonia no lo veo nada mal, precisamente. Los tres de arriba, que es la Roma ahora mismo es, junto con el Bolonia, el equipo que mejor juega de Italia y el más regular. El Inter por plantilla ya lo sabemos. El Milan es una sorpresa. No tienes tantas plazas europeas como crees, siendo la Juventus. Bueno, a ver, de todo depende de lo que hagan Juventus, Napoli en Champions, de ganar victorias bueno, ganar victorias no, de ganar partidos y sobre todo generar esa quinta plaza que te den Champions League. que tiene pinta que no va a ser, pero... Bueno, oye, creo que estamos por debajo de no sé de qué país, de Turquía, no sé, pero España igual. Sí, ¿Te eso sí, imaginas? eso siempre suma puntos. Bueno, no será el primer equipo que juega una competición europea estando en segunda división, o sea que... Escúchame, la Fiorentina es el mejor equipo de la historia de la Conference. Cuidado, Cuidado. Ah, 40 Ojo, puntos el segundo. igual sí, Sí, No, no sí. es una broma, igual sí. Igual Madre sí. mía. La cosa es, bueno, yo por acabar ya con este partido, el tema Mandrágora, que sí que me parece que ya lo dije antes, creo, pero no estoy seguro. Podemos decir que deja de ser un infravalorado este tío. Es un golazo, pero un golazo que lleva repitiendo. Sí, bueno, O sí, sea, sí, de golazos tiene unos cuantos en la de apuntados ya, todos los y que no es el goles, primero. todos los goles de este tío son espectaculares. Totalmente, totalmente. Y es canterano de la Juventus también, por cierto. Bueno, y Bueno, encima todo esto se suma al odio que hay entre Juventus y Fiorentina, que son uno de los equipos que más se odian entre sí. Bueno, a ver, ¿qué equipo de Italia no odia a la Juventus? Eso es lo primero. Pero dentro de los que odian mucho a la no. Juventus, Fiorentina está ahí en el podio. Claro, es que en Italia hay una escala de odio muy grande, rollo. Todos se odian entre. Sí, pero la Juventus es encima hay gráficos que lo demuestran y es el equipo más odiado por toda Italia. No era el Inter. A mí me suena que era La el Inter. Juventus. La Juventus. La Juventus. Pues Sí, 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 sí. hace unos años era el Inter, me parece No, a mí, pero pero tenemos bueno. mucha gente del Inter en Italia, no tanta de la Juventus. Bueno, no tanta. No Bueno, la tanta. cosa es que todos los héroes de la Juventus, creo que hay mayor porcentaje, no son de Turín, eso es lo primero. Pero Ah, sí, eso sí, estoy de acuerdo. De hecho, lo que predomina en la ciudad creo que era el Toro, claro. el Torino. Es el equipo de la Claro. ciudad. Pero, Bueno, y por concluir un poco con este partido, yo es mi teoría. Luego, si quieres, dices la tuya, pero yo creo que la Fiorentina está construyendo algo que, por lo menos, jornada 12, no puedo creerme que si voy a agosto, viendo lo que era agosto cada equipo, no me puedo creer que la Fiorentina vaya a decir que está teniendo mejor proyecto que la Juventus a día de hoy, o por lo menos sabe hacia dónde va. no sé, a mí también te digo que un partido de momento podemos ver cosas, pero a mí esta Fiorentina, y a lo mejor lo que hemos visto que ha subido un poco el nivel, no me parece un equipo que pueda ganar a un Parma, ¿entiendes? Ahora mismo. No, pero es que yo no creo que la temporada de la Fiorentina esté para ir a Europa. Yo creo que la temporada de la No, Fiorentina tiene que pero, ser salvarse. no, pero es que ese es el problema. La temporada No, de vamos la, a ver. de la Sí, Fiorentina. igual sí. No, si gana la Conference y va a Europa League, ya está. No hay otra opción para la Fiorentina, te No, lo no, juro. pero vamos a ver. Si Vanoli consigue. Bueno, para empezar, si consigues ganar la Conference, eres el mejor entrenador del siglo XXI de la Fiorentina, para empezar. La cosa es, si de repente tú como Fiorentina pierdes en Conference, el objetivo no puede ser otro que esa posición número 16, 15. Me refiero, creo que no tienes ahora mismo los recursos, tienes los jugadores, pero es que has empezado muy tarde a trabajar. Claro, has empezado con 12 jornadas de desventaja. Yo como entrenador no puedo hacer otra cosa que no es construir para la temporada que viene. Salvo que en invierno de repente me traigan al Haaland número 2.0, ¿sabes? Ahí ya de repente puedo empezar a pensar cosas. O al Bueno, Pedri de hacendado italiano, ¿sabes? El chico este de Las Palmas, a Matucci, si me lo traen de repente, pues oye, igual hago algo, pero... Pero eso sería la Fiorentina. Para mí esa es la perspectiva actual de la Fiorentina. ya, pero es una perspectiva que, cada que los que informan es muy válida, pero agarra un tipo así, pues. No, claro, no le gusta a nadie. Y no, y para nosotros tampoco.
yo personalmente... No, si gustar no me gusta, nosotros no solo Claro. tenemos que informar, pero es que estamos hablando de la Fiorentina. Entonces esto es una situación que yo creo que aún no me creo. Creo que aún no me creo. Me encantan las palabras que digo de Carlos a las 10:30 de la noche. La Fiorentina es que está en descenso y no ha ganado un partido en 12 jornadas. Es que tela. Es Claro, increíble. es un hándicap importante y tiene que en Pero algún bueno, momento... pero para mí la Fiorentina no es el equipo más aburrido de la liga. No, eso estoy de acuerdo, vamos a ver, hay mucho más por decir, pero bueno. No, si lo vas a decir ahora, el equipo más aburrido de la liga, yo te lo digo en un momento, sí. Bueno, el segundo tiempo que han hecho no es de equipo aburrido, cuidado, ¿eh? Pero bueno, Napoli-Atalanta, que hasta ese momento el Atalanta efectivamente ostentaba el título de esto, y el primer tiempo me parece que es un desastre absoluto del Atalanta por salir sin delantero de referencia. Para que nos hagamos una idea, hay dos Atalantas en este partido. No, sí, El sí. primer tiempo, donde sales con CDK y Lukman como referencias, donde no pillan un balón, y el Napoli hace el partido que ellos quieren durante 45 minutos y te marcan fácilmente los 3 goles. Y posteriormente ya en el segundo, perdón, los 3 goles no se te los marcan. Sí, creo que sí, te los marcan en el primer tiempo, los 3 goles. Y posteriormente, en el segundo tiempo, cuando entra Scamacca a dar una masterclass de lo que significa ser un delantero, Paladino empieza a sacar el bloque entero al campo rival y empezamos a ver una Atalanta mucho más reconocible. Que si sigue este camino, muy bien. Pero también te digo una cosa, creo que son los mejores minutos de la Atalanta desde el partido de Lecce que le marcaron 4-0. Y Mira, creo que ese es el único partido que podemos decir que ha sido mejor que esos 45 minutos. mira, a mí no me sirve que una buena segunda parte del Atalanta llegue después de que te hayan metido 3 goles al descanso, que el otro equipo vaya ganando 3-0 y que tú lo único que puedes hacer es hacerlo mejor que la primera parte. Es decir, no me sirve que es buenos minutos de Ya, Atalanta, que a te han ver, metido 3 goles a la media parte, ¿me entiendes? Es que si no ya, a ver. despiertas con eso, ¿con qué vas a despertar? ¿Con que te pellizquen en el ojo, tío? No. A ver, hay un punto. Claro, es que, a ver, tiene razón ahí. Hay un punto para todo. ¿Qué pasa? Que yo creo que también el contexto importa, porque no planteaste bien el partido del inicio, porque yo creo que obviamente salir con Scamacca era una cosa diferente. CDK, cuando puede bajar a recibir sin tener que ser referencia, se siente mucho más cómodo. Lukman, lo mismo. No son jugadores para ser referencia. No es como en la Roma. Y de hecho, yo creo que aquí el gran problema del Atalanta es que todos los entrenadores que están viniendo están jugando a ser Gasperini. Y eso es un problema muy gordo. Eso es un problema muy gordo. Pero sobre todo yo creo que la cosa también es el rival. O sea, la versión que se ha encontrado la Atalanta en el primer tiempo de David Neres es escandalosa, Carlos. Pero que me da Esos pena, dos, ¿eh? Porque esos dos, uno será un maleante de la esquina de abajo y el otro seguramente se hinche a cosas que no podemos decir. Pero son absolutamente increíblemente buenos, tío. era curioso, Iván, que me lo dices, que justo ahora donde estoy viviendo vivo a 5 kilómetros del pueblo natal de Noalán, o sea que tampoco puedo hablar muy fuerte. Pues, ¿cómo se llama la canción? Coco Leite o algo así, no me acuerdo. Coco Macha, Macha Coco se llama la canción de Noalán. Me da pena porque, bueno, tampoco pena, pero a ver, vamos a hablar. Son dos personalidades, sobre todo la de Noalán. Es una personalidad que el Calcio necesita. En plan, esté en un buen nivel o esté en un mal, yo lo quiero en mi equipo. Porque sé que cuando está muy bien, un gol de Noalán, a mí me, me pone más que estés jugando 40 partidos buenos, ¿me entiendes? En plan, porque se Es que reivindica, sabes que va a silenciar, sabes que va a gritar a alguien, sabes que va a insultar a alguien. Es decir, yo te necesito en mi equipo. Y más no. si estás en un equipo como es el Napoli. Pero escucha, la celebración ya de por sí te deja muy claro el tipo de persona que es, tío. Pone yo estoy, o sea, se señala escudo, dice, yo estoy aquí como Zaniolo y de repente lo que se le ocurre es silenciar la grada. O sea, el tío, yo estoy aquí, me quedo, silencio. Vale, no pasa nada, tío. O sea, hay un conflicto de ideas en su cabeza, eso está claro. Pero no, Alan es un tío muy válido. O sea, él no sé cuántos balones toca, pero es que en lo poco que ha tocado balón, ha sacado una asistencia y un gol. Y las dos son de jugador crack, porque una es un pase filtrado difícil a David Neres y otra es de un remate de cabeza que entras como un 9. Me refiero, y Pero él no, solo Alan está... no hace asistencia, solo mete gol. No, le da... O es McTominay, puede ser McTominay. McTominay, el de la Es asistencia es McTominay. McTominay. Bueno, pero en el caso, la forma... Pues lo tengo anotado aquí como que es una... Bueno, en el caso. Da igual, me refiero. Sigue siendo un jugador que en pocos toques produce muchísimo. Y eso en el Napoli no me parece mal, porque tenemos el perfil politano, que es un perfil mucho más trabajador y mucho más táctico, por decirlo de una forma simple, y el otro perfil, por el otro lado además, que le viene bien, un jugador mucho más eléctrico, que yo creo que es lo que más echaba de menos la escuadra de Conte por el hecho de Engongue, que intentó ser eso, pero fue un desastre astronómico.
Y porque yo creo que además tiene la personalidad suficiente para que si sale bien, puede ser que Conte lo convierta en su hijo adoptivo. Porque había dos opciones con Conte y Noah Lang. Que saliese muy mal y acabase en la grada, como lo que parecía ser hace una semana y media. Ese mismo se señala el escudo, el cabrón señala el escudo y luego el mando callar. El caso. Puede ser que saliera así. Puede ser su hijo adoptivo y que saliese muy bien y convertirlo en un jugador hiperútil. Pero también podía ser que pasase como estaba hace una semana, que el propio jugador admite en rueda de prensa post partido diciendo, bueno, es que yo no me sentía cómodo. Ya, hombre, ya, lo intuíamos, ¿no? Lo intuíamos. Bueno, y si se da esa incomodidad, la solución es metiendo un gol, haciendo esa asistencia imaginaria y sobre todo formando una gran delantera justo junto a David Neres, que mete 2 goles. Y recordemos que el Napoli no tiene a su delantero estrella, que en este caso es Romelu Lukaku. Vale que Højlund tiene partidos muy buenos, es decir, yo creo que también tampoco esperábamos que Højlund fuera... Ese sí que asiste, pero sí que asiste, por ejemplo, Holdon. Sí, Højlund sí que existe. Sí, El United da el para otro United. partido, a ver si nos devuelven a Patrick Dorgu a la liga. Da para un vídeo. Da para un vídeo. En verdad estaría muy bien que el Patrick Dove acabe en este equipo. Bueno, no, porque ahora está Miguel Gutiérrez, pero cuidado. No, hombre, hay que darle a Miguel Gutiérrez, pero que volviera a la liga estaría muy bien. Bueno, lo del United yo creo que es para otro vídeo, pero sobre todo Napoli, que vale que te estabas jugando contra un equipo que Atalanta, bueno, es Atalanta e Inter. Atalanta realmente, dentro de no sé qué si lleva 2 victorias, Iván, porque tenía muchos empates. Espera, te lo miro. Pero yo creo que el problema principal del Atalanta es que Son 2 victorias, primero que es tienen que Atalanta solo ha dos ganado 2 victorias. partidos de 12. Claro, es que esto es un 13º. Es un drama terrible, tío. Y no ganas desde. O sea, no ganas en Liga por Serie A desde. Es el del Parma, ¿no? No, desde el día del Torino, el 21 de septiembre. Pues eso. Seguía yo en Barcelona, imagínate. Literalmente. Pero no sé, yo el problema más grande que le veo a Paladino, que es un poco lo que pasa en el primer tiempo y el segundo. Lo primero que tiene que hacer este equipo es quitarse la etiqueta de equipo aburrido. Que no le llamábamos equipo aburrido porque lo fuese, simplemente porque tenía una capacidad competitiva nula. O sea, si no le marcabas un gol, no iban a por el partido. Le pasó la Cremonese, fue el ejemplo perfecto. No, bueno, la Cremonese creo que los dos siguientes jornadas, que Bersianini y gente del banquillo estaba rescatando el partido constantemente. Pero el ejemplo de la Cremonese es el más claro, no sé en qué jornada fue, pero le marcan en el 74 Basquirotto, creo recordar, a la Atalanta. Y ya tienen, a partir de ahí vemos un torbellino de juego que te cagas. Pero 74 minutos anteriores que parecía eso el baile más pasivo que has visto en tu vida. Bueno, pues ya lo he dicho con lo del descanso. Un equipo que hasta que no se pega la hostia no revive. Y esto, que me lo digas de un Cagliari o de un equipo que no tenemos tantas expectativas, pero que estamos hablando del Atalanta, que estás jugando Champions League, es que no puedes ir de ese plan, no puedes. Es que lo gracioso es que en Champions League, por ejemplo, sí compiten. Contra el Marsella fue un partido. De hecho, contra el Marsella, contando eso, creo que fue el mejor partido de Juric y lo echaron justo después. Corrección No, del realizador. Lo de la Cremonese Atalanta fue un empate a 1 con gol de Jamie Vardy en la jornada 8. Fue Bardi, vale. Es que pensé que había sido Basquirotto, vale, sí. Gracias. sí, que mete gol Bardi y luego mete gol Brescianini. Sí, correcto. En el 84 Bessanini. La cosa, bueno, pero la cosa es esto, yo lo primero que tengo que quitarme como entrenador el Atalanta es esta incapacidad para competir desde el minuto 1. No puede ser que siempre empieces perdiendo. De hecho, creo que lo dijo Juan Montero, el comentarista de Dazón, que creo que el Atalanta es el equipo que más veces ha empezado perdiendo en esta Serie A. Si no me estoy equivocando, creo, además. Entonces, esto es un drama humano, porque el Napoli además era el equipo que cuando empezaba ganando más partidos había ganado. Porque eso lo tengo yo de haberlo visto en estadísticas. Y la cosa es que, por ejemplo, el Napoli se te planta durante la primera parte, que lo tengo aquí anotado con un 3, que realmente es un 3-4-3, que es lo más llamativo de todo el partido de Conte, que cambia la formación completamente al no tener a Zambo Anguissa y a Kevin De Bruyne, coño, vale. Y a Kevin De Bruyne, ¿por qué? Porque lo que hace es, vale, tengo dos centrales que son bastante posicionales como Ramani y Beukema. Subo un poco a Buongiorno, no me importa porque es capaz de ganar altura, lo volca entre centrales, dejo a McTominay por delante, con un David Neres que cae a recibir como si fuera un mediapunta, que es lo más interesante, que yo creo que es un jugador que se le toma por tonto a veces, pero es un futbolista muy táctico y muy inteligente. Y luego dos carrileros bastante marcados con Miguel Gutiérrez
Y Y Di Lorenzo. Lorenzo, y Di Lorenzo, que es el que pone la asistencia a Noalán. Es un sistema muy, muy concreto que si tú no lo cubres bien como equipo completo, porque encima CDK y Lukman no son dos jugadores que te van a defender, no van a presionar, lo sabes desde el minuto uno, sabes que eso no es así, te comen. Y te comieron en 30 minutos. Y ese es el principal problema, porque tú tampoco puedes saber si el Napoli en esa segunda parte brillante del Atalanta en cuanto a juego, brillante en comparación a lo que estaba haciendo, no sabéis si el Napoli con un 3-0 te está jugando con la misma intensidad que no estuviera un 3-0. Entonces, para mí no es válido lo que ha mostrado el Atalanta precisamente por eso. Pero, por ejemplo, ¿no crees que lo de Scamacca? Claro, yo, por ejemplo, igual no es válido, pero yo lo de Scamacca sí lo valoro. No, sí, hombre, yo no estoy hablando de figuras de un equipo, es decir, hasta que vamos a valorar y Ah, que bueno, ellos, no, en ellos por conjunto. mucho que vayan perdiendo 3-0, lo que tienen que hacer es lo que han hecho. Lo que, hablando de la situación actual de Atalanta, lo único que me hace es pensar peores cosas, no de los jugadores, sino de Atalanta. Yo por eso que no me salvo. En esa segunda parte no me dice nada más, no me dice nada positivo. Lo que me dice positivo, que oye, que si te meten 3 goles despiertas. Y eso está muy bien saberlo, ponemos ya los límites. A ver, no, normalmente eso es peor, porque antes era un gol y despertaban, ahora de repente son tres, está mal, ¿eh? La Bueno, cosa, también te digo, te vienen los 3 en un momento que no te lo esperas, tal. a ver, 30 minutos para esperártelo, igual ahí sí que hay problema, ¿eh? 30 minutos Ya, para reaccionar, ¿eh? O sea, tres goles, no es una broma, me refiero. Que sí que vale que es el campeón, pero me refiero, yo creo que es el principal problema. Pero yo, lo de Scamacca me parece lo del más destacable. Yo creo que se vio un Atalanta mejor. También yo creo que justo se da la circunstancia de que te enfrentas a un equipo que, vale, resucita en el segundo tiempo, pero es que te encuentras que Conte lo único que hace, y que me hizo muchísima gracia, es que, vale, Ramani se lesionó, pero yo creo que en medio de toda la lesión, Conte dijo, vale, pues es hora de meter a mi chico de confianza cuando hay que defender el área, Juan Jesús, que es uno de los defensas con más capacidad para defender dentro del área, porque es un bicho. O sea, otras cosas no sabrá sacar el balón. No sabrá, a lo mejor, ser todo lo limpio al corte, que debería ser un central. Pero la defensa del área y despejes, todos los que quieras. Y yo creo que nada más se pudo, metió en el 64 a Juan Jesús y empezó a dominar el área. Y a partir de ahí, la Atalanta mete un golazo, porque es un golazo, pero. Y Mm. antes incluso de que entre Juan Jesús, y a partir de ahí el partido se acaba. Porque el Napoli es un equipo que sabe defender muy bien su área. Diría que para mí es el que mejor defiende el área propia de toda la Serie A. Si Napoli tiene un partido ganando, es muy difícil que le ganen remontando. Estás, Es decir, estás muy ya. jodido. Estás muy jodido. Y por eso está ahí arriba y por eso puede volver a ganar el Scudetto, quitando que tenga partidos que en ataque no esté tan brillante, que este partido sí que ha sido, pero otros no. Pero lo que está claro que el Atalanta remontar ese partido, yo creo que si alguien pensaba que podía remontarlo, lo siento mucho, pero no, esto de pedir deseos al aire no, que no se siga realizando de la misma forma. Y vamos a cambiar de equipo, de partido, Iván, porque se nos está yendo ya de las manos. Ostras, ostras, sí. Vale, sí, acelera, 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 acelera. Vale, hay que acelerar. Encima, ahora ha acabado ya el Pisa. Solo te digo, iban 1-1 en el minuto 80 y han acabado 2-2. Bueno, sí, la cosa es. En el 95 gol, pues bien. La cosa con el Pisa, cuidado, el Pisa a mí me gusta mucho. Pero bueno, no es momento de empezar con el Pisa. Vamos con el Hellas Verona Verona Parma, Parma. Carlos. Vale, petardo en el culo, Iván. Verona Parma. Verona Parma. Vamos a confirmar ya, y al menos lo vamos a confirmar en base de números, porque lo confirmamos en base a juego y lo vamos a confirmar en base a números. Matteo Pellegrino es una de las mejores jóvenes promesas que tiene la serie. Y es el delantero que necesitan muchos equipos para su plantilla. Es más, cuando buscamos un delantero para un equipo, el principal ejemplo siempre, Matteo Ese, Pellegrino. ese, el que está rezando al cielo. Ese mide 1,95 o 2 metros o cuanto mida y lleva 4 goles en 12 partidos. Y juega en un equipo. 1,90 por 1,90. Hostia, pues parece un bicho, tío. De solo 1,90, madre mía. Pero me refiero, lleva 4 goles que debería llevar en un equipo competente, porque a veces el Parma no lo ha sido. Durante las primeras 6 jornadas no ha sido un equipo competente el Parma. No hay que mentir. Debería llevar 9 goles, si somos críticos. No, totalmente. Y encima, justo que es curioso que este partido empieza metiendo gol Víctor Van, que luego lo acaba anulando el VAR. Pero base a eso llega ese primer gol de Matteo Pellegrino. Ya el partido del Parma, para mí, durante todo el partido es superior al Parma. Pero te llega en el minuto 60 un gol de Giovanni Santana, que es uno de los goles más feos que he visto en mi vida. Es uno de los más feos que has visto en tu vida, efectivamente.
Pero bueno, al menos es Giovanni y al menos si el premio se lo tenemos que dar a alguien, pues se lo podemos dar a Giovanni Santana por ser un jugador que no Sí, para de buscar el gol. Bueno, los dos delanteros del Verona, ya lo has dicho muchas veces, son de los delanteros que más tiros realizan por partido. Y nada, empata Giovanni Santana y es Pellegrino otra vez, y en el minuto 80, falta de 10 minutos, te da el gol de la sí. victoria. En un partido que el Parma necesitaba ganar porque su juego así lo estaba pidiendo, pues aparece tu delantero estrella, te mete el gol y sobre todo demuestra que ya el Parma va cogiendo forma y que figuras como Pellegrino, como Bernabé, como la constancia de Cutrone, que no será el mejor delantero del mundo, pero todo lo que hace No, lo la verdad hace que bien. no. Juego de espalda muy bueno y es un delantero que para acompañar a Pellegrino lo va a potenciar aún más al argentino, pero seguramente. Entonces, para mí me parece un partidazo del Parma. A ver, yo partidazo no lo califico porque perdiste la posesión, pero claro, hay una base que hay que explicar para entender por qué es un buen partido. La verdad es que Giovanni hace uno de los goles más feos del mundo, eso estoy de acuerdo. También le regala el 2-1 a Pellegrino, fue un cabezazo que iba hacia el portero y lo aprovecha Pellegrino solo contra el portero, porque el fuera de juego lo rompe. O sea, porque, para que nos hagamos una idea, es Giovanni el que da un pase hacia atrás con la cabeza y Pellegrino en completo fuera de juego. Claro, al ser un pase del rival, se queda solo. Entonces, claro, es un gol relativamente fácil. El primero sí que me parece más complicado, de ser un buen 9 dentro del área. Y la cosa que yo diría con el Parma, y por eso es un buen equipo, Rafa, cambia la cámara un segundo. Ahí, no pasa nada. Lo que yo diría que lo que tiene mérito el Parma es que ha sabido controlar muy bien, porque es una base de 3 más uno con Mandela Keita, que al principio es muy gracioso porque trata de alejar muchísimo a Bernabé, siguiendo la misma jugada que llevaba las dos últimas jornadas con 2 goles, porque estabas viendo que tenía muy buena llegada y tenía lógica. ¿Qué pasa? Que también pusiste a Sorensen para alejar también a Sorensen y ser un poquito más box to box, perdón. Y ahí se quedó un poco despoblada lo que es la base para salir. Ahí dejaste de encontrar muchas vías de salida, no tenías vías de pase. Entonces ahí se le complicaba un poco. Luego, cuando acercó a Bernabé a la base en el segundo tiempo, ahí ya sí vimos un Parma que cuando él quería arrollaba por nivel al Verona. Que yo tengo una cosa con el Verona y es que entiendo lo que quisiste hacer. Porque, por ejemplo, Gagliardini, entiendo el hecho de que, por ejemplo, tus laterales, Bengali y Bradley, sean más extremos que otra cosa y acabes jugando con Gagliardini y con Bernet casi siempre como carrileros, con a lo mejor AK, pero en el medio. Pero hay un punto donde yo creo que necesitas un control de base que eso te lo tienen que dar tus centrales. Y yo, teniendo a Unai Núñez en el banquillo, teniendo a Valentini, lo de Vela Kopchap no se sostiene por ningún lado. Lo que parecía que iba a ser Vela Kopchap hace tiempo, voló, ¿eh? Ya Sí, yo voló. tampoco tenía muchas expectativas sobre su llegada a Verona, ya te aviso. No, pero vamos, nadie las tenía. Es lo que te comentaba yo en el Trecumercato de hace un tiempo. Yo decía, es un tío que es alemán, iba a irse de vuelta a Alemania y por algún motivo firmó una cesión de un año en Italia. Con 20 ya, 20 largos, además creo que tiene ya. No, ya no tiene 18 como parecía hace unos 5 años. Para mí me sobra muchísimo. Sobre todo por eso de decir, vale, es que estoy gastando una función de controlador de juego que la estoy gastando con Gagliardini, con Al-Musrati después me pareció un gran jugador que añadió muchísimo. Pero teniendo un AI, por ejemplo, digo Unai como digo Valentini. Me parece que cualquiera de los dos suma muchísimo más con el balón de lo que suma Bela Kopchap. Y también, aunque físicamente el alemán sea más grande, me parece que físicamente se impone muchísimo más cualquiera de los otros dos también. Y que el Verona es un equipo que, en base a pesar de sus malos resultados, sabe cómo tienen que jugar sus centrocampistas, saben cómo tienen que jugar sus delanteros. Y lo peor es que tienen defensas para tener una buena defensa. Entonces encontramos que Unai Núñez tendría que ser pues un seguro. Tiene que ser un titular indiscutible en todos los partidos de liga. A no ser Es que que tampoco. o No, sí, Valentini en sí. este caso. No, no, a ver, es que a mí ningún defensa. Quizá Nelson es el único del Verona que me parece un defensa que a final de mercado te puede salvar de descenso. Porque ahora mismo es colista el Hellas Verona con 6 puntos con la Fiorentina. Quizá podemos decir que de esos dos son los que yo salvaría, a lo mejor. Tampoco me parecen ninguno centrales que digas tú, bueno, es que los fichaba para un Torino, por ejemplo. No, No, pero un estamos Torino no es el hablando ejemplo. sí, que para la salvación. Sí, a ver, me parece que Nelson la zaga no es el problema, pero yo creo que ahí sí que pierdes muchísimo. Y tal, 23, hostia, es que ya son, ya no son los 18 que parecía cuando había fichado por el Southampton allí hace años.
Pero bueno, la broma es esta, me refiero. El Verona es último con 6 puntos y un balance, cuidado, agárrate, 7 goles a favor, 18 en contra, menos 11. 7 goles a favor, tío. Teniendo al Tío, equipo con los delanteros que más tiran a puerta. claro, Es que no- no, y es uno de los equipos con más posesión media de la liga, que es lo más gracioso. ¿Y sabes lo más gracioso de todo? Que le va a pasar un poco como al Monza, porque Giovane suena para el Inter de Milán. Y creo que en invierno van a poner, creo que pusieron, bueno, sacó la Gazzetta, que iban a poner 20 millones de euros y que Giovane ponía rumbo a Milán, pero no sé cuánto de cierto será esto. Ahora, si se va Giovane, podemos decir que se acabó los milagros del Verona en Serie A. no, Y depende de se quién. refuta. ¿A qué? ¿A cómo? Con 20 millones, oye, estamos en el mercado de las gangas. Pero tú te das cuenta que ingresan 20 millones o 40 millones cada cierto tiempo, ¿no? O sea, vendieron Sí, y claro, mira el año pasado. Mira el año pasado con Daniel Aguilar, con Coppola. No, y Coppola, Belayan, Lazio, Amrabat hace tiempo a la Fiorentina, me refiero. Venden cada año una estrella. Engongue al Napoli por 22, me refiero, ¿sabes? Simeone, Giovanni Simeone, en fin. Sí, Bueno, lo que bueno, sí. dices. Pero bueno, no, Que no tengo no mucho sé, más que comentar. junto con el Leche, a ver quién se pelea es el colista, ¿no? No, el colista es Y Fiorentina, ahora mismo, el Lecce, 10 puntos. pero siendo ya pensando a largo plazo y cómo va a caer esto, yo creo que Ah, bueno, sí, claro, ahí ya podemos hablar de otra cosa. sí, pero bueno, vamos a pasar a hablar del líder, va. Vamos a hablar un poquito de lo que es un equipo que para mí es, de hecho tengo una frase que lo escribí yo, que es, a esta Roma solo le puedes ganar siendo propositivo. Son los mejores en cada fase del juego, los más completos, los más regulares. Si quieres ganarles, vas a tener que inventar la pólvora. Y me Iván, parece que es tal cual. y yo sigo con la sensación de que aún no hemos visto la mejor Roma de Gasperini. No, pero estamos viendo ya jugadores que están... Cuidado. Pero que A vemos un techo mí... alto, es decir, que yo creo que siendo líderes, creo que aún de aquí a final de temporada, lo que pueden mejorar y la distancia que le pueden sacar a sus competidores puede ser abismal, porque veo que es una Roma que se puede potenciar un poco más. ¿Problema? Pues una continuidad de esos delanteros centros. Que, oye, gol de Ferguson. Sí, a ver, es un gol de Fons que se inventa Weasley porque es un centro milimétrico que desarticula la defensa entera, fallo de Audero en salida, y ahí ya se queda en el suelo y pierde un poco la referencia. Pero es que a mí me parece que todo lo que llega a la Roma suma de alguna forma. Por ejemplo, el Sarawi. El Sarawi el año pasado me pareció un delantero que pensé que había acabado su ciclo. Yo pensé, con toda la honestidad del mundo y con lo que me gusta a mí en Sarawi, que yo soy bastante fan, que había terminado el ciclo de un jugador que a lo mejor no llegó a ser nunca lo que tal, pero que sí que aportó. Pero es que, por ejemplo, en el tercer gol es clave para entender la rotación de posiciones de la Roma. Entonces, Gasperini, efectivamente, yo coincido contigo, no hemos visto el techo de la Roma. Pero ya vemos jugadores que ya han alcanzado ciertos niveles que te hacen pensar seriamente en, oye, el Scudetto igual no lo vamos a nombrar muy alto. Porque no toca hablar de esa forma. Es, Pero, es que gana cuidadito. 3-1 con una delantera que Matías Sule, Pellegrini, Baldanzi de punta. Hostia, Baldanzi, perdón. Baldanzi es, creo que el único que ha sabido jugar como falso mediapunta sin ser delantero. Creo que es el que mejor ha funcionado. Ha probado a Sí, bueno, Pellegrini. porque Baldanzi de Empoli siempre ha jugado muy cerca del delantero centro y ha estado en esas posiciones adelantadas. Claro, pero vale, pero a mí no sé, por ejemplo, a mí no se me hubiese ocurrido, porque yo probando a Pellegrini, probé a Sule, probé a Bailey, probé a El Nawi. Creo que probó hasta 5 opciones antes que poner a Ferguson y a Dovic. Y esta es la sexta. A la sexta fue la vencida. Me parece que Baldancia ha hecho un grandísimo partido como falso media punta. O sea, como falso 9. No, no, sí, sí, sí. Y sí, es lo que te digo, que mira lo que ha tenido que inventar y aún así sigue jugando bien. Luego te sale Ferguson, te mete ese gol. Weasley, un partidazo jugando por la banda izquierda, que puede ser Weasley. extremo izquierdo perfectamente. Escucha, pero que Weasley era lateral derecho. Lo ha convertido en el mejor carrilero zurdo. Es que es una barbaridad. Este tío es una barbaridad. Fueron 22 millones de euros. Y va a salir barato. O sea, y no sé. O sea, yo de verdad, o sea, no sé. No lo tenía. Lo tenía controlado del Mundial de Clubes. Perdón, del Mundial de Claro, Liga. igual, yo lo conocía En del la Mundial última. de Clubes. No, el Mundial no estuvo, que es de Flu, no es de Palmeiras. Se me olvida siempre. Eh,
Claro, el de la Libertadores. Yo Libertadores. me vi la Libertadores y ahí lo conocí este año, pero. Joder, tío. Vaya evolución, porque él es de la derecha, él es de la parte de derecha del campo. Ahora, de repente, en el lateral izquierdo, vemos un tío que está volando, pero que está volando como un avión. Y al mismo, te lo digo así, al mismo nivel que Matías Soler. O sea, Sí, y Matías suma una Soler es el característica escándalo más. más absoluto. Sí, sí, y que sí otro suma un poco más a la plantilla de Gasperini, porque dice, oye, tengo un problema en la banda izquierda, mira, no puedo poner a Chimicas, no puedo poner a Angeliño, que pues meto a Wesley de carril izquierdo porque sé que Chelik me cumple en la banda derecha. Entonces, lo hace. Angeliño, estamos preparando el terreno, Rafa y yo, para Angeliño. Para Angeliño. Es gallego, Angeliño ¿no? Para que vuelva al Depor. claro, claro, claro. Es canterano. Estamos preparando el terreno, Carlos. Bueno, a Todo ver si. esto, muchachos, todo esto que estáis viendo es una campaña mediática para que el lateral izquierdo de la Roma sea Wesley y Angeliño esté con Rafa ahora mismo en el aeropuerto de camino a Coruña, ¿vale? Ahora no pasa nada, nos traemos a Coagliata, a la Cremonese, y ya está. Firmamos, firmamos, firmamos. La cosa por seguir el partido es que para mí, y por ejemplo, cambiando de tema, la Cremonese para mí no hace un mal partido. Hablaba de antes de ser propositivo, la Cremonese se inventa un sistema, Nicola. O sea, Nicola vio el partido contra el Pisa de la jornada pasada, que comentamos aquí que fue malo, que fue el primer partido que dijimos que no se había merecido nada la Cremonese, y dijo, bueno, me tengo que poner las pilas, esto no puede ser. Se saca de la chistera, y lo tengo apuntado también, un 3-1-4-2 donde Terracciano ya no es que sea el lateral o el carrilero o el mediocentro de base, no, es que era el mediapunta. Dejó a Warren Bondo en la base, puso a Barbieri del carrilero a central. Dejó de jugar, jugó sin carrilero. O sea, jugó sin carrilero del Nicola. ¿Por qué? Porque quería acumular por dentro. De repente encontramos con que Van de Put y Payero se repartían media punta derecha e izquierda. Y estabas jugando con un rombo de 5 jugadores. Con Bonazzoli y Bardi recibiendo constantemente. Y de hecho tienen oportunidad de tiro muchas veces. Pudieron marcar Bonazzoli y Bardi fácilmente 1 o 2 goles. Pero defiende impresionantemente bien y un Svilar que sostiene muy bien también. Entonces, se están dando todas las condiciones para que la Roma tenga una temporada histórica. No, es que no tengo la menor duda, te lo juro. Va a ser una temporada muy disputada. Bueno, la serie ya sabes cómo están las 5 primeras posiciones, va a estar muy disputado. Pero sí que hacía tiempo que yo no veía a la Roma tan cerca de poder competir un título. Porque la temporada pasada, si la Roma hubiera empezado la temporada como la empezó en diciembre, la hubiera empezado en septiembre, la Roma podía haber ganado literalmente la temporada pasada la Liga. Pero es que este año ha Sí. empezado con ese turbo, encima cambiando de entrenador, que es lo que sorprende, ¿vale? Que es Gasperini, pero cambiaba de entrenador y eso no sabes si va a mantener la Pon línea la foto, competitiva del equipo. pon la Y anterior. Pon la anterior. La Roma, ojo con la Roma. Pon la anterior, que es cojonuda la foto anterior. Y la secuencia es increíble. Le grito y me quedo tranquilo. Lo peor es que, Oscar, es que si lo veis en vídeo, sí, ojalá poneros el vídeo, porque le pega un chillido, le sacaron amarilla. Y claro, él dijo, bueno, pues no me gusta la amarilla. Le dijo algo así como, hijo de tal, al cuarto árbitro, volvió el árbitro y amablemente le enseñó la roja. ¿Qué hizo el señor Gasperini con más de 70 años? ¿Irse hacia el túnel de vestuarios? No, sin antes acordarse de toda su familia, y en vez de irse al vestuario, se queda tranquilamente en el túnel así el resto del partido. La cara de la señora es, no sé qué está pasando. Este señor está como una chota. Y creo que porque recorté a alguien de la foto también que estaba justo detrás del hombre de la Cremonese con el chaleco de la Cremonese, que también estaba flipando en colores. La señora no sabe qué está pasando, tío. Es increíble. Giampiero Gasperini, nada más que decir. Un rey, un dios. Santo, totalmente. Y bueno, ¿alguna cosa más de la Roma? ¿O podemos empezar No, con, con la las otra piezas que hemos parte? comentado las destacaría. También, sobre todo, destacar como que instante, para mí, cada partido puede ser un titular indiscutible en la Roma. Claro, es que yo creo que Instante tiene muchas funciones. O sea, vale como Sí, sí. central, vale como pivote, tiene mucha capacidad Esto, para hacer muchas cosas. y me está Más gustando los minutos del italiano. Y ya te Sí, dirá, Cremonese, lo que comentabas tú, yo también estoy un poquito a favor contigo sobre que no es un mal partido, pero yo creo que ya lo que se está haciendo es esa meseta de Cremonese, decir, vale, bueno, pues tus expectativas, ya no creo que sean las de la permanencia, son algo más superiores, pero tampoco considero que sean Europa. Es decir, es una temporada no. para conseguir tu zona media, conseguir tus 50 puntos, y decir, oye,
buena temporada, me quedo en Serie A. Si consigues 50 puntos, puedes acabar en Europa, en Italia, ¿eh? Cuidado. Bueno, sí, estás viendo cómo está que todo el mundo pierde puntos contra sus competidores, puede ser. Pero Escucha, le pero falta ese más, es algo más. En plan, son jugadores muy válidos, es un esquema de Nicola fantástico, pero sí que ahora ahí va. necesitamos algo más diferencial. Yo creo un jugador, porque son jugadores muy buenos, pero no hay un. No vas a ver el Barbie de 2016, es a lo que me refiero. No, yo creo que el problema, yo creo que la Cremonese pierde el partido porque es lo que digo, tuvo oportunidades, pero pierde el partido por simple incapacidad técnica. No es capaz de igualar a la Roma en muchas fases. Pero porque la Roma, repito, no es que sea una Roma escandalosa, pero es que está tan bien ajustada en todos los aspectos que Soulé se siente el mejor jugador de la liga y se nota porque pilla un balón en la frontal. La frontal ya es la zona Soulé. Tenemos que empezar a bautizar esa zona como la zona de Soulé. Van ya 4 goles de Soulé en el campeonato, creo que 2 o 3 han sido así. De la Mm. frontal y un golazo. Dentro. Ay, Matías, Y no es Sule, uno de penalti, este es además. el año. Si no va con Argentina, me voy a enfadar de una forma, tío. Este es el año, pero es que Argentina también hablamos muy con la boca grande, pero es que tú sabes por la banda derecha todo lo que tienen. Bueno, mira, yo perdona que me diga, pero Mastantuono se puede esperar un añito más a jugar un mundial. Y eso que lo tengo muy bien Vamos a valorado, ¿eh? pasar, Pero, vamos a pasar al siguiente partido. Un partido en el que, si te digo la eh, verdad, yo me cogí un ¿sí? poquillo. Lazio Leche. ¿Es castaña o no es castaña? Para mí es castaña, porque es un Es partido que castaña. la Lazio controla con toda la tranquilidad. Son 700 pases de la Lazio, 300 del Leche. Ay, Dios mío. El control de juego total de la Lazio, que luego mete ese gol con Guendouzi al principio, ya tienes la victoria y el Leche es incapaz de hacer nada. Entonces va pasando el ¿Tienes? partido y llega al final del partido en el 95 el gol de Noslin que le da la victoria 2-0, pero es un partido yo creo que la Lazio no sufre. No. Creo que es que me acuerdo que tiró 15, 16 veces, no, una locura. Y que podía haber sido con más goles, pero al final se va con un 2-0, pero se va con la sensación de que fue superior. Pero es contra el Leche. Entonces sabemos que la Lazio siempre coge esas buenas sensaciones y luego el siguiente partido las tira todas por la borda. Pero de momento A ver, hay una volvemos cosa. al nivel de que bien, un gran partido de la Lazio, vamos a seguir así. Sí, a ver, hay una cosa que en los últimos partidos solo ha perdido un partido desde el 29 de septiembre, que es una cosa importante. Le ha ganado a la Juventus, ha perdido contra el Inter, pero claro, luego son rivales como Lecce, Cagliari y Zona Baja, que ahí ya sí que te deja un poco con más facilidades. Pero bueno, la cosa que a mí más me gustó, bueno, hay una cosa que me decepcionó y otra que me gustó. Primero, Toma Basic. Oye, nos reíamos mucho de Toma Basic hace unos años, que parecía que había llegado por una cantidad tal y que no iba a triunfar ya directamente, y no me parece un centrocampista que podamos descartar en esta temporada donde la Lazio no tiene tanto material en ese No, si centrocampo. hace poco metió, me acuerdo que fue metió ese gol de la victoria Tomo Basic, que pensábamos que estaba desaparecido, pero no, Contra aquí la está. Juve. Y sigue teniendo minutos buenos. Entonces, oye, en una Lazio Claro, que tiene un año y tiene un presente difícil por la incapacidad de poder fichar, pues oye, que gente como Toma Basic mejore y pueda jugar bien, oye, bienvenido sea. claro, no me parece, o sea, es una sorpresa. Creo que es la mayor sorpresa de esta Lazio, entendiendo a la Lazio como un conjunto que no tiene mercado de fichajes, ¿vale? O sea, lo que podíamos esperar era esto, y ya, poco más. A lo mejor Isaksen un poquito, pero creo que es la mayor sorpresa que vamos a esperar este año de la Lazio, un Toma Basic que suma bastante. Por otro lado, mi otra gran decepción, creo que era el partido ideal para que el Lecce se volviese a encontrar con el estilo más normal o habitual de Di Francesco para probarse un poquito, ¿sabes? Me refiero. Llevábamos mucho tiempo viendo un Lecce que al principio intentó ser asociativo, prepositivo con balón y tal, no sé si te acuerdas, y que posteriormente acabó siendo la máquina de contraataques que veíamos siempre y que así ganó, por ejemplo, con aquel gol de Sotil y cosas así. Y me parecía que era el contexto ideal por el tipo de rival, que a lo mejor no es un rival con tanta capacidad de hacer daño, como es el Lazio, la verdad, este año por lo menos, para probar ese tipo de cosas. Y me decepcionó un poco que perdieron completamente la posesión desde el principio. Bueno, del principio no, pero hubo un periodo de tiempo muy largo donde no tuvieron el control del partido ni de ninguna situación de juego y ahí ya se cayó completamente. O sea, no Hubiera sido hubo. otro partido si ese gol de Sotil hubiera subido al marcador. No, pero por ejemplo, yo creo que lo que apostaba. Yo creo que Di Francesco apostaba exactamente al mismo guión de partido que hubo en aquel partido. Es que no me acuerdo contra qué rival fue,
pero yo juraría que fue un gol de Sotil que les da la primera victoria de la temporada contra la Fiorentina, ¿puede ser? Sí, sí, victoria No, con la no, 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 Fiorentina no, puede no, ser perfectamente. eso es... hijo de puta. No, eso fue el gol de Berisha. Es que ya tienen 2 victorias en la temporada de Leche, por ejemplo, y de hecho me tiene un mérito eso terrible, porque para el equipo que es. Y te lo digo ahora, contra el La Parma. Claro, 4 de octubre, gol de Sotil. Yo creo que el guión de partido era ese tal cual. Igual, sacar la contra, un único disparo, el de Sotil, el gol, el minuto 20 y algo. Y ese era el guión de partido que yo me esperaba del Lacho. Aguantar un poquito, sí. Pero creo que yo esperaba algo más. No, no, sí, sí. Yo del partido en sí esperaba algo más, lo que sí que vi una Nacho, pues tranquila, y decir, Ah, no, para el yo la verdad el espectador. partido no esperaba nada. Yo lo Claro, tenía. el espectador quiere ver goles, quiere ver hostias, quiere ver de todo. Entonces, un partido que fácilmente controla al Lazio, a pesar de tener ese gol de ventaja que en un momento se te puede ir toda la basura, con un penalti, con un ataque tonto de leche, pero aún así los vi bastante tranquilos y no sé, se nos lleva un partido que tampoco tengo mucho que decir, la verdad. No, a ver, la cosa también es eso. Quizá Matteo Guendouzi, lo Sí, más gol de destacable, quizá. Guendouzi. Que es, ahí lo tenemos, que quizá está siendo la estrella este año de la Lazio. Para mí sí, ¿eh? Para mí, por delante de Zaccagni, para mí Sí, está siendo la estrella de la Lazio. es que es una Lazio que en las estrellas va por momentos, porque por un momento fuera Cancellieri era la estrella, luego vimos que Isaac se podía recuperar el nivel, al principio vimos Tati Castellanos partidos con el centro de Rabona, con goles, es decir, la Lazio va un poco que no tiene ese líder claro y va pasando los partidos y uno va destacando más que el otro. Luego Mario Gila para mí es uno de los mejores jugadores de este equipo, entonces es eso. La falta de una figura que te solucione los partidos cada partido, pues tenemos a jugadores que mediante sus buenas actuaciones, en este caso Guendouzi un poco más superior su actuación a las que venía dando, pues oye, te dan una victoria, porque no deja de ser el gol de Guendouzi el que hace que tengas esa tranquilidad durante todo el partido. Estoy viendo lo que está preparando Rafa, tío. Eres un cabronazo. Eres un cabronazo. Pero sí, o sea, yo le compro bastante la teoría de que todo es muy mutable. Y yo creo que, de hecho, Sarri en rueda de prensa da un poco a entender esto, de yo me voy a quedar aquí. De hecho, el mensaje es este. Yo por mis chicos me voy a quedar aquí. Voy a intentar sacar la temporada adelante. Pero el mensaje es fatalista total. Es de sentimiento de no tengo más cosas. Entonces, lo que me queda es salvar el barco. Ya a partir del año que viene, vemos si ese barco lo piloto yo o no. Y yo creo que Sarri no va a pilotar el barco el año que viene. No. Y yo creo De que hecho, yo a creo. lo mejor él tampoco quiere pilotarlo. Es que, no, yo es que creo que es él. O sea, yo creo que Lotito pagaría porque el tío lo hiciese. Pero el propio Sarri, yo creo que es una. La Lazio en sí es un marrón. Mientras esté Lotito, que yo creo que solo le compensa probar entrenadores nuevos. Totalmente. Un Fabio Grosso, algún entrenador que quieras, vale, que quiera probarse tipo Baroni. Baroni dio el salto desde las Verona. Pues yo creo que la Lazio de hoy, por desgracia, es ese tipo de equipo. Y tiene que cambiar esa imagen porque es muy mala para lo que es un conjunto que hace poco fue segunda en Serie A y que tenía jugadores como Immobile y Luis Alberto dando cátedra fin de semana sí, fin de semana también. Ay, Sergei Milinkovic-Savic. Y Sergei, uf, cómo echamos de menos un Sergei, cómo molaba. En fin. Pero bueno, vamos a pasar, porque el Alacho al ser la castañita, pues tampoco hay mucho más que comentar. Vamos a pasar un derbi, un partido que Carlos estará muy contento, la verdad. Inter de Milán. Bueno, chicos, ¿Cómo? aquí la persona más inteligente del mundo se quiso ir a pasar el día a Lille, a Francia, y dijo, hostias, juega el Lille contra el París Fútbol Club. Vamos a comprar una entrada, vamos a ver el partido de fútbol. Casualidad, que jugaba el domingo a las 8:45. Y adivinar qué se le olvidó a Carlos que pasaba el domingo a las ocho y cuarenta y Que cinco. tenía derbi. Pues que tenía derby. Pues tú imagínate, con el móvil en no molestar, que no me llegara nada tal, pues acaba el partido del Lille, yo feliz que me voy al tram, me voy a poner el Milan Inter, notificación de la zona. Final del partido, Inter de Milán 0, Milan 1. Entonces, esa sonrisa que dices, "Oh, Hay, bien", y hay, luego hay dices, un mensaje. Hay odio un ver un mensaje en el partido grupo. sabiendo el Eso. resultado. Odio ver el partido sabiendo el resultado. Lo que sí te puedo decir, por qué me lo he visto, es que es el típico derby que te gana el Milan jugando peor que el Inter. Bueno, realmente esto ya, guión de partido, que esto es tal cual, lo tengo aquí anotado. Es el mismo guión de partido. Espera, lo tengo aquí. Plantea exactamente el mismo partido que contra el Napoli. O sea, es un Sí, partido que lo planteas de la misma forma. Es otra exhibición de control defensivo, porque controlas
al rival al 100%. El Inter, que me parece mucho más meritorio que lo que hiciste contra el Napoli, porque aquel Napoli era un Napoli más dudoso, que no tenía tanta capacidad para controlar los partidos y que no era tan agresivo como a lo mejor lo es este fin de semana o al principio justo de liga. Pero este Inter tiene jugadores como Lautaro, como Thuram, como tal, que eran muy difíciles de gestionar. Y aquí el Milan, Pavlovic, Gabia, Tomori y Maignan hacen un ejercicio, cuidado, ¿eh? No, No, ese no, no. sí, sí. Bueno, David de Bertesagui ya es para mí es el carrilero titular del Milan. Lo cual es un poco triste por el Estupiñán. Lo sentimos mucho por la gente de Ecuador, pero es que, Dios mío. Pero este tío, por ejemplo, es que lo de Maignan es nivel 21-22 Es Scudetto, que ¿eh? ya no es contra. No es que para un penalti, ya no es contra qué equipo para el penalti, ya es a quién le para el penalti. Que ya me Hay vienen un, a la hay cabeza un las término. imágenes de Ibrahimovic cuando ganaron el Scudetto en el autobús. ¿Alguno paró per Hakan Çalhanoğlu? Pues ya me acuerdo de todo. Y yo creo que también se acuerda de Çalhanoğlu, que creo que solo ha fallado 2 penaltis con el Inter. Sí, Pues, que bueno, hay un poco de justicia poética en este penalti, ¿no? exacto. Hay un poco de justicia poética. No sabemos si será un penalti decisivo en el Scudetto, igual sí. Estos partidos, normalmente en Italia los partidos entre grandes son muy importantes porque en una liga tan competida, el ganarte esa distancia de 3 puntos frente al rival hace que sea muy importante. Entonces, se celebran mucho más de lo que parece estos derbis de la Madonina, pero lo de mañana me parece escandaloso. Luego también hay un punto del Inter que yo creo que hay, bueno, hay una reflexión que vamos a hacer hacia el final del análisis del partido que yo creo que para mí toca asumir y que nadie en el Inter ha asumido. Y luego hay un punto que es el de principio de todo, que es Carlos Augusto por delante de Carlos Enrique. O sea, de Luis Enrique, perdón. A banda Eh, cambiada. a banda Sí, cambiada, sí, como carrilero derecho, cuando Carlos Augusto es, para que os hagáis una idea, el jugador más zurdo junto a Di Marco de toda la plantilla. exacto. Y lo pones O al sea, carrilero creo, derecho a tu fichaje de casi 30 millones, que no es un carrilero que era un extremo del Marsella. Entonces, no, y que en el fondo, vamos a ver, se ha visto todo el partido que fue ineficiente. Vamos a ver, es que aquí lo que me sorprendió es ¿en qué nivel está la confianza en Luis Enrique para que tú, sabiendo que tu jugador que estás poniendo ahí va siempre a devolver el pase? Porque no ha habido una sola progresión de Carlos Augusto por el carril. Y si la ha habido, ha sido para ir y dar el pase atrás a Kanji. O a Kanji progresando por el carril, que eso a lo mejor sí lo pudimos ver. Pero el nivel de confianza en Luis Enrique es curioso. O sea, no, nulo. Nulo, ya lo ha demostrado en un partido de estas magnitudes. es que cuidado. Y luego también hay el punto de cómo el contraste. Porque me parece que justo, bueno, el contraste entre lo que es el Milan de este año, que es defensivamente lo que el Inter el año pasado era, y lo que es el Inter este año, en contraste, que es un equipo que atacando no se encuentra y en la defensa tampoco. No, porque yo a Lautaro Martínez el otro día, Lo de Lautaro Martínez es un melón que yo no sé si hay que empezar a abrir. No. O sea, no. A Lautaro se ha ganado con pleno derecho el no dudar nunca de lo que es un futbolista de época. O sea, de ser un sí, histórico. pero lo que no, luego te va a meter ahora 2 goles en Champions League y es como que se olvida. Claro. No. La Champions League y Lautaro Martínez tienen una relación espectacular. Eso, que nadie lo dude, ¿eh? Que el que quiera dudar, ahí. Por eso digo, y es un partido idóneo para él. Y el año pasado la gente ya lo acusaba de mala temporada, yo no estoy de acuerdo. Creo que las lesiones y una gestión de minutos para Champions de marzo a abril rara lo marcaron muchísimo. Porque si nos acordamos de esto, fue suplente casi todos los partidos hasta la final de la Champions, que fueron 4 o 5, para que nos hagamos una idea. Y le salió mal la jugada a Inzaghi, pero bueno. La cosa es que ese melón no toca abrirlo, pero hay que decir, y no pasa nada por decirlo, el nivel de Lautaro es muy bajo. Muy bajo, totalmente. Muy bajo. O sea que Mario, ¿quién ha perdido? ¡No pinches! Ya que no está, hay que No, aprovechar. no, si lo verás y te contestará por el grupo. El caso. Me he Y puesto luego la también camiseta de hay la otro, Roma, me he puesto la camiseta de la Roma y no la del Milan para no hacer por tanto ser, daño a Mario. por ser majo, ¿no? Exacto.
Y Bueno, porque, y porque no deja de ser el líder de la competición, o sea que es un partido que acerca más al Milan a ese objetivo. Bueno, que el objetivo era Champions League, pero si ese objetivo puede multiplicarse y ser ganarle el Scudetto, bienvenido sea. Pero que va a estar interesante la liga esta, no tengo la menor duda. Encima es un Inter que a los grandes aún no ha ganado, porque perdió contra el Napoli, perdió contra el Milan, y con alguien perdió más, o empató. Contra el Milan empató 2 veces. No, espera, no, que Lo no. digo esta temporada, en lo que llamamos de liga. Espera, te lo digo, pero Sé que rivales directos no ha ganado ninguno. perdió contra la Juve, estoy seguro. Claro, perdió contra la Juventus, perdió contra el Napoli y perdió contra el Milan. Pierde contra el Milan, claro, Juventus, Napoli, Milan, sí. Sí, sí. No le sacó ningún rival directo. No, la Supercopa es en enero. No, es ahora en enero. No, es que el problema es que solo ha perdido, o sea, ha perdido sus partidos. La Lazio le ganó, pero le ganó así un poco. De hecho, contra la Lazio gana, pero gana por plantilla No, más que pero por. pierde contra Udinese también. Sí, al principio, pero digo, de los grandes pierde contra sí, la Lazio le gana, sí. Por eso. Vale, la cosa es esta. Y yo, bueno, vamos a sacar directamente el debate, que es simplemente, yo creo que el Inter, en el Inter no creo que haya un problema de calidad, ni creo que haya un problema táctico, creo que hay un problema de saturación mental. Y yo creo que hay un problema también muy grande de decir, había un fin de ciclo, porque era un fin de ciclo claramente cuando Inzaghi se va y pierdes 5-0 una final, que yo creo que nadie quiso asumir. Y yo creo que esto es así. Yo creo que nadie en el Inter quiso asumir un fin de ciclo porque vista la perspectiva. O sea, si no se hubiese ido Inzaghi, aún bueno. Pero con tanto futbolista hecho a imagen y semejanza de él, yo creo que era un fin de ciclo grande. Y yo creo que Pavard fue el primero en decir, porque las declaraciones estuvieron ahí, de decir, vale, yo no quiero estar aquí. No creo que fuera un no quiero estar aquí, sino un no creo que me venga bien estar aquí. Exacto, no lo veo como algo que pueda sumar en mi futuro futbolístico. No, ya no hay mucho futuro futbolístico en Pavard. Está en Francia y seguramente allí se quede, en el Marsella, el resto de su carrera, porque en el fondo, con 30 años que debe tener ya, no creo que le queden muchas más noches históricas por vivir, pero me refiero, creo que fue listo. Y Hakan, en el fondo, yo creo que también lo planteó. Y creo que todo el Inter, Lautaro también, yo creo que en algún punto lo tuvo que plantear, porque él mismo ha reconocido que fue una noche muy dura para él. No, no el irse, pero simplemente el hacer otra cosa. Necesitamos un cambio distinto. Hay un fin de ciclo que nadie en el Inter quiso asumir, que lo camuflaron con un vamos a rejuvenecer la plantilla. Que oye, sí, has traído 3 futbolistas que tienen menos de 25 años. ¡Wow! Y son buenos, vale. Pero con eso no arreglas la saturación mental que claramente tienen muchos. Lo de Varela es. Bueno, sí, vale, ese es el caso extremo, Rafa. Pero me refiero, donde el año pasado veíamos un Varela que durante 13 partidos, 14 partidos era indiscutiblemente el mejor centrocampista, Bastoni lo mismo, este año les costó arrancar una barbaridad, justo a los jugadores que más tocados quedaron. Di Marco fue el único que a lo mejor en principio de año tenía la moral un poco por arriba, lo de Lautaro sigue ahí, Hakan también tiró del carro muchísimo. Si no llega a estar Hakan Calhanoglu, el Inter a lo mejor pierde 2 partidos o 3, ¿eh? Sí, pero es curioso porque Hakan Çalhanoğlu fue uno de esos jugadores que eran los principales señalados en verano, de los que se tenían que ir. Y Marco también hubo, después de esa final de Champions, mucho señalamiento. Y aún así, son jugadores que en muchos partidos de esa temporada del Inter los ha salvado ellos. Entonces, ¿cuál es el problema de este Inter? Pues yo creo que no ya no es el jugador, es lo que comentas tú, es lo que es el ecosistema Inter en general. Yo Ya creo que no es. unas ganas de renovación que están pidiendo a gritos y la van a necesitar. Yo creo que esta temporada también, a lo mejor los resultados son lejos de lo que yo pienso, pero no creo que vayan, por lo que estoy viendo, no creo que vayan a ganar el Scudetto. Más que nada porque contra rivales grandes no hemos visto esta. Bueno, contra la Juventus sí que compitió bien, pero al final es un partido de ida y venida y al final se acabó llevando a la Juventus. Pero no me parece un Inter nada comparable a lo que hemos visto en los últimos años, que era, No. era la Juventus del siglo de los 2010, pues lo veíamos que podía pasar con el Inter, y eso está así, era clarísimo. De hecho, en rueda de prensa le preguntan a Bastoni, ¿qué pasó con la mentalidad de los partidos grandes? Porque, coño, si algo tenía este Inter es lo que dices tú, que los partidos grandes eran un rodillo. Bueno, pues lo que dice ahora es que. Y bueno, ese partido no hace falta sacarlo ahora. Eh,
A ver, cuidado que es el realizador, ¿eh? No hace falta, no hace falta. Pero bueno, la cosa es que esa mentalidad de arrollar no está. Y yo creo que es eso, es simplemente saturación mental. Y o hacen un reseteo grande, o yo personalmente es la primera vez en 5 años que no considero al Inter, o en 4 años, que no considero al Inter como candidato firme al Scudetto a la media temporada casi. Para mí está un peldaño por debajo de. Claro, No, dos, porque para mí Napoli y Roma están ahí arriba del todo. Milan está muy arriba, para mí está un peldaño por debajo, pero es que a mí el Inter me parece que estará un peldaño más por debajo del Milan. Entonces, yo me sorprendería mucho. Claro, yo la cosa es que no me sorprendería que la gane ninguno, pero sí me dejaría bastante sabor raro de boca o sorpresa en la cara el hecho de que la ganase el Inter a día de hoy. Que de repente, si de repente mejora muchísimo, vale. Pero lo que estamos viendo hoy es un equipo bastante. Y la Roma, por ejemplo, el Napoli, siendo equipos que tuvieron su momento de duda, los han sabido solventar muy bien. cosa que el Inter, no, viendo los Cosa que el partidos Inter no. grandes que ha tenido. Cosa que el Inter no. Y una cosa que me sorprende también mucho este partido concretamente es la poca capacidad para gestionar transiciones. O sea, yo creo que todo el mundo sabía que el Milan iba a aguantar un partido y iba a intentar salir a correr. Tenías jugadores como Leao, tenías jugadores como Pulisic, tenías jugadores como Saelemaekers. En el momento que te plantan una delantera Pulisic-Leao, tienes que saber que va a ser un partido de correcalles para Sí, de ellos. correr, sí, totalmente. Y yo creo que nadie ha sido capaz en el Inter de parar eso. De hecho, el gol del Milan viene de una transición que nadie es capaz de parar entre 4 jugadores. Y son 4 jugadores que no estoy hablando de Pepito Grillo, mi abuelo y tu abuelo. Estoy hablando de Bastoni, de Acerbi, de Akanji, que alguien me va a tener que explicar lo del fichaje de Akanji aún, porque yo no lo he entendido aún, ni qué aporta más que Pavard, pero oye, alguien me lo va a tener que explicar. Y Hakan Canaloglu. Me refiero, no son 4 pivotes de la calle. Y te Totalmente. ganan una transición, y te ganan una transición Saelemaekers que viene de la Roma. Que con todo respeto, pero me refiero, es un chaval aún. No, no, no. Que lo que está claro es que se han invertido los papeles en cuanto a cosas sobre el juego. Porque lo del Milan y la defensa esta temporada no tiene nada que ver con los últimos años, que pensábamos que algo pasaba y se han afianzado ahí. Pavlovic, Lo de, nada lo que de decir. Pavlovic. Gavia para mí siendo el mejor en muchos partidos. Entonces, Para ti es Gavia, para mí es Pavlovic, cuidado. bueno, depende del partido, pero es que pero Pavlovic sé que me puede meter un hat-trick, ¿sabes? Gavia no me lo va a meter. Tío, lo de Pablo es jugando. ¿Tú viste cuando empezó a jugar de espaldas? O sea, lo de que de repente te defienda dentro del área y que de repente empieza a pivotar como delantero centro de espaldas a portería rival. Eso yo no entiendo este tío de dónde salió. Ni, Yo creo ni que por quién nos lo han cambiado. Es el yo creo que Pavlovich Modric le bueno. dice. Sí, sí, es el. No, ese es el del Bayern, el que tienes tú ya. Ay. Yo creo que le No, tienen pero. que decir, oye, tira para atrás, porque muchas veces se suma a la causa, incluso el partido está yendo Qué controlado, barbaridad, pero tío. pues sí, vamos a pasar al partido, Iván, porque ahora sí que se nos va, Sí, sí, el último ¿vale? ya directamente. Sí, Pero, ¿vale? pero, cabrón. Rafa, que no queremos denuncias, coño. Sí, hombre. Iván, Torino 1, como 5, al pobre Baleari se le acabó la vida en sueño. Joder, pero bueno, en verdad no hizo mal. Bueno, sí, sí hizo mal partido, claro, A sí, ver, bro, pero. que puedes Sí, hacer un buen partido, pero que te han metido 5 goles, ¿me entiendes? No, si Ter Stegen contra el Bayern no hizo un mal partido, le metieron 8 solo. No, es que Vale, sí, 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 sí es un mal partido, sí. no, no, poca broma, Mira, ya, anécdota. Hace 3 4 temporadas, yo en el fantasy de la Premier League tenía al portero del Sheffield, que era Fotheringham, ¿vale? Pero mira, me Ajá. hizo 7 puntos, ¿sabes? Como cabrón, creo que fue contra el Chelsea, 10-1. Imagínate, me tienen 10 goles, imagínate lo que me paró. Tú- estaría Luis flipando en colores, macho. Imagínate. Ahora sí, Eh, vamos a pasar a este partido. Un partido que Vale, tampoco. Es que sí. ha habido muchos goles al final. En un momento han aparecido un montón de goles. Que, ojo, yo creo que es la representación de lo que es el Toro. Un equipo que intenta tener una competitividad alta hasta que hay cierto momento donde se rompe. Es que te vas al descanso con un 1-1, porque sí que te mete de nada y el gol en la primera parte, pero Vlasic te lo empata en el penalti provocado por Jesús Rodríguez y te, y Ese te vas a penalti, la segunda, ese te vas a la penalti es segunda una parte cosa. 1-1. Que el partido, hasta que ese gol de Jacobo Ramón, está 1-1. No, el gol de Jacob Manuel es el 3-1. El segundo es gol de Adai también.
Ah, no, perdona, sí, el doblete de Adai, formaliza el doblete y luego ya llega Este el de tío, Jacobo Ramón al 70, ¿vale? este tío que tiene 20 años y una frente bastante protuberante es uno de los mejores extremos de la liga y yo creo que, no sé cuántos minutos tiene, creo que lo miré antes, pero yo juraría que no supera los 400 minutos. Espera, lo tengo apuntado aquí. Jaden Adai en... No, lleva 3 goles en 400 minutos de juego. Es Sí, que es sí, una barbaridad si lo piensas bien. metió el gol ese en el último minuto contra la Fiorentina. Efectivamente, y este doblete, para mí, ojo, lo que hemos visto hoy, Jesús Rodríguez provoca un penalti, ojo, pero me parece que la progresión de Jesús Rodríguez en este como es espectacular. 2 Y para mí, asistencias, ¿eh? no, dos, y lo que genera el tío, o sea, ya ha aprendido, o sea, lo comentábamos al principio cuando llegó en el vídeo que hicimos, de, vale, es un jugador que le faltaría, aparte de lo que ya es, aprender un poco lo que es la picardía italiana. Eso es muy cierto, o sea, le faltaba un poco eso de entender cómo funciona un defensa en Italia, del golpe, el se lo van a dar, el rifirrafe. Lo ha entendido a la perfección. A día de hoy es desequilibrante como el que más. Diría que para mí es uno de los mejores extremos de la serie. Ya a día de hoy, o sea, lo que he visto hoy, me da para meterlo en ese punto de comparación. Porque encima, vale, el penalti me parece anecdótico. Es un animal, es un diablo. O sea, mueve los pies a una velocidad increíblemente grande. Y encima en el otro lado tiene este bicho que mete 2 goles de repente como si nada. Es que es una barbaridad. Y 2 asistencias de Máximo Perrone también. Que Y es que hace que no se pueda meter a Caqueret en el 11 titular. Luego, Nico Paz, que yo lo de Máximo. vuelve a meter un gol. Hijo de puta, ya lo sabía, tío. Es que ya lo sabía. Es que ya lo sabía, tío. Es el 11 revelación, tío. Hijo de puta. Te la estabas esperando desde hace más de media hora, tío, ¿eh? La estabas esperando desde hace más de media hora. Nico Paz, que vuelve a meter gol. Jacobo Ramón, que el gol solo es un premio a ser uno de los mejores centrales de lo que llevamos de temporada en Serie A. Sí, sí, Baturina sí. también se lleva el premio del gol a que ha metido todo el mundo. Entonces, este tipo de partido es un equipo candidato a Europa. Es un equipo candidato a Europa. Me parece la noticia. Hay dos cosas que me parecen importantes. Y es que, una, no has dependido tanto de Nico Paz. Que No, en las 8 primeras jornadas parecía imposible decir esto. Pensábamos que, de hecho lo comentábamos, que el cómo vivía en una dependencia constante, que creo que era el 100% de participación de goles de Nico Paz. O sea, que era hasta algo la así. jornada 6 era así. Cada vez que mencione Nico Paz va a poner la captura, tío. Vale, vale. Para el que no se haya enterado del lore, efectivamente se nos olvidó Nico Paz en el 11 de revelación el año pasado. Y fue un escándalo. Quizá el más claro de todos. Pero lo metimos en el 11 del año. Que no se justifica de ningún lado, pero ahí está. No se justifica de ninguna forma, pero ahí está. El caso, los que entraron ahí también eran muy buenos. Bueno, lo que estaba comentando. No dependes de Nico Paz tanto, que me parece una noticia importante. Me parece que ves un Toro que también se rampe mucho, eso también es verdad, pero mientras tengas esa capacidad para no depender del 10, está bien, porque vas a siempre tenerlo ahí como apoyo, pero que de repente surjan otras armas ya te hace un equipo hiper completo. Lo decía Carlos Blanco, cuando tú mejoras el equipo todos un punto, mejora mucho más que cuando uno sube al 10, ¿sabes? Totalmente. Justo lo mismo. Y luego hay otro punto que es la base que ha creado. O sea, me parece que la estructura que tiene del 11 titular es impresionantemente buena. O sea, es una base de 2 centrales con Perrone por delante que solo con eso ya le da para aguantar muchísimo. O sea, ya gestiona muy bien solo con Diego Carlos Jacobo más máximo, ya solo con eso aguantamos muchísimo. Luego, Alex Valle y Smolcic metidos por dentro como 2 centrocampistas que recuperan alto siempre. La presión tras pérdida de esos dos es inigualable. Lucas da Acuña como elemento intermedio y para llegar a Nico Paz, obviamente. Y luego 2 extremos que a la espalda del carrilero central te van a matar. Y luego ya si tuvieras un 9 con una capacidad de presencia de área, pues ya estaríamos hablando de un equipo para Champions. Pero Sí, porque la maldición de Morata encima este partido ha tenido alguna también clarísima. Pobrecillo. Bueno, la que le saca en la línea de gol Pelegari, por ejemplo. pobrecillo. Pero no, sí, es un partido en el que el cómo siempre le estaba dando esa duda de que cuando jugaba bien, luego no sabía cómo acumular esos partidos siendo tan superior. Y hoy, pues yo creo que es un punto de inflexión. Es un equipazo. Los suplentes de estos jugadorazos son otros jugadorazos. Entonces, lo del cómo esta temporada puede ser muy, muy, muy increíble. Y viendo cómo Muy está gente histórico. como la Fiorentina, la Atalanta.
que creo que pueden regalar esa posición que estaba tan clara para ellos de Europa, pues de cómo puede ser un heredero literalmente de esas posiciones. Y quién sabe, como dice Rafa, llegar a poder ser un equipo de Champions League la temporada que viene, que eso podría ser ya pues Hombre, mágico. yo creo que, hombre, Hombre, tienen yo lo talento estoy para pensando. rato. Tienen talento para rato. Sí, claro, eso es verdad, tienen talento para el rato. Pero ahí Y sí nada, hay que ver cómo llega a final de temporada nada. también. Y si quieres, Iván, una cosa, porque Hace- ya no Hacemos. esto, el Sassuolo Pisa ha acabado, comentamos por encima lo que ha pasado, no hemos visto el partido, tampoco podemos Bueno, dar yo un sí, gran... lo he tenido aquí de fondo todo el rato. Bueno, Sassuolo Pisa ha empezado el partido con un gol en Zola en el minuto 4, pero es que Matic ha metido en el minuto 6 y este Eh, yo, 1-1, yo iba a poner a Matic en el fantasy, tío. mira, es que yo no puntúo esta semana porque se me olvidó cambiarlo y hago 0 puntos. No, yo hago 15 puntos o algo así, una mierda parecida. Pues imagínate, y luego llega a final de partido que Henrik Meister, un jugador que le hemos dado caña, mete gol para que luego en el 95 Torped empate el partido. Y en clasificación, Mm, te lo digo por aquí, vemos que el Pisa Lo tengo yo está aquí también, sí. decimosexto con 10 puntos, está con 2 puntos de ventaja sobre el Genoa, que es el que cierra el descenso, y vemos que el Ese, Sassuolo ese, con ese bicharraco es Sorbet. 17 puntos en novena posición. Entonces el Sassuolo también Flipas. está a 4 puntos de Europa, por si a alguien le interesa. Qué bueno, qué buenas 2 semanas se está pegando Torsbet. La semana pasada contra el Atalanta firma una asistencia espectacular para hacer el 3-0 de Berardi contra el Atalanta, que despidió a Juric. Y este vuelta de parón marca el gol que le da el empate, o que salva el empate en el 95. Lo que he estado yo viendo así mientras comentábamos el partido es un equipo que, oye, me volvió a dar sensaciones un poco de incapacidad, de decir, vale, tienes mucho más de lo que estás haciendo. El Pisa, por ejemplo, que iba sin el mediocentro titular, que jugó Pizzolini, ahí, Piccolini o Pizz, joder, siempre confundo mucho. Sí, Pizzinini, coño, Piccolini, vale. Piccinini. Pizzinini, coño, Piccolini es otro. Entonces no iba exactamente con lo que es el mediocentro titular y aún así me parece que le ganan un poco la partida. Angori me gustó bastante lo que estuve viendo aquí por encima. Y Isaac Touré, que para mí suma otro buen partido, por cierto. Pero bueno, eso podemos decir que ha sido un poco todo el resumen de la jornada. Ya veis que ahora por tener realizador podemos alargarnos un poquito más sin que nos, sin que nos dé un Madre mía, síncope, la básicamente. hora 40 minutos de martes de quita, madre, que se ha quedado. No, más de hora 40 minutos. ¿Cuándo empezamos, Rafa? Hora 42. ¿Dónde lo estáis viendo? No, yo por mentalmente. Ah, va. Bueno, tío, mentalmente eres un máquina entonces, tío. No, a ver, porque me acuerdo a la hora que hemos empezado y tengo la hora delante. Tampoco es que mentalmente cuadro a qué hora hemos empezado. Bueno, vale, eres un máquina. El caso, vamos a despedir por aquí. Esperemos que una ración de calcio tan larga os haya gustado y os haya dado para mucho. La semana que viene plantearemos algo distinto con los 11 de la semana, que esta semana no los podemos hacer y queremos darle un toque distinto y estamos planteando algo para darles un formato diferente y que sea un poco más ameno, porque sabemos y viendo un poco la estadística nos damos cuenta de la retención del vídeo y de algunas cosas que son Claro, plan que no que sea interesantes. menos, pero que vaya más. Efectivamente, y que vaya de alguna forma mejorando un poco la calidad y que encima se haga mucho más concreto, que no haya 22 premiados a lo mejor y que haya un poco menos o alguna cosa que nos inventaremos, pero ya os iremos contando la semana que viene. Entonces, muchas gracias por seguir, bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, los que habéis llegado, que oye, enhorabuena porque ha sido una buena traca de calcio. Dar muchas gracias a Rafa por iniciar esta aventura entre cuartista. Y sobre todo, nada, deciros que, Carlos, ¿Y qué, Rafa? ¿Y qué, Iván? No me la sé, Rafa no se ve tío. Rafa no se ve los vídeos. Y recordar, no, amigos, que siempre calcio. sí, enhorabuena.